Buenas tardes y bienvenidos a un teatro crítico en el que vamos a hablar de un libro publicado hace apenas unas semanas y titulado Nadie nace en un cuerpo equivocado, y cuyos autores, José Manuel Errasti y Marino Pérez Álvarez, están hoy con nosotros para comentarlo y someterse a nuestra leve crítica. Y quiero agradecerles en primer lugar pues, su participación, su colaboración, su buen quehacer y su buena disposición, a pesar de lo apretadas de las agendas y de las contingencias que nos han acompañado. Así que buenas tardes, José Manuel, y buenas tardes, Marino. Sí. Buenas tardes. Para nosotros, claro. Hablo seguro en nombre de Marino también. Para mí es un auténtico placer estar aquí en la Fundación Gustavo Bueno, en este teatro crítico. Nuestro vínculo con la figura de Gustavo Bueno es muy intenso y, bueno, nada, pues auténticamente encantados, ¿no?, de estar aquí, más felices que de costumbre, que ya es decir. Muchas gracias a vosotros. También quiero agradecer, como no, la participación y la colaboración de Rufino Salguero y Daniel Alarcón, que van a hacer de sparrings en esta dialéctica de este libro prologado por Amelia Camarcárcel, y que mi última noticia al respecto es que se llegaba ya por su 5ª edición. Y por tanto quería empezar un poco preguntando más qué os llevó a escribir este libro, que se explica con bastante solvencia y contundencia al comienzo del mismo, un poco por preguntaros por, bueno, pues qué recepción está teniendo, qué críticas está haciendo, cómo están yendo estos primeros pasos de esta criatura, porque, bueno, la recepción, por lo menos que se percibe, es grande, es gratificante, hasta el punto de que recientemente, ayer o antes de ayer, se ha sido mencionado en el Congreso de los Diputados por el congresista Joaquín Robles, y de ahí hasta, digamos, un extremo más, a escala más pequeña, como nos podrá comentar José Errasti, y es el peligro que supone leer este libro si estás sentado al lado de una puerta de emergencia de un avión. Entonces, pues cualquiera de los dos, pues contándonos un poco cómo está yendo esta obra. Pues bueno, la obra está yendo sorprendentemente bien, muchísimo mejor de lo que esperábamos. Tú antes citabas la 5ª edición del libro, pues es para nosotros un placer anunciaros ya la 6ª. Estamos ya en la 6ª edición del libro. Temíamos una reacción muy polémica, temíamos una acogida del libro, pues efectivamente muy extrema, tanto en los dos sentidos, y hay que reconocer que está siendo mayoritariamente, abrumadoramente mayoritaria a favor la acogida del libro, abrumadoramente en términos numéricos, pero también de emails recibidos, de gente que nos para por la calle, etcétera, ¿no? Así que estamos verdaderamente felices, ¿no? Existe, como no, un cierto ruido de fondo. Antes Alberto hacía una alusión simpática a un tuit de los últimos días de alguien que decía una persona asquerosa delante de mí está leyendo este libro en un avión. Qué pena que no esté cerca de una puerta de emergencia, porque se la abría, a ver si con la presión le succionaba, ¿verdad?, al lector, ¿no? Pero bueno, quitando este ruido de fondo, cuentas anónimas, muchos insultos y demás, pero que de verdad están siendo mucho menores de lo que imaginábamos, ¿no? La recepción está siendo muy, muy, muy positiva. Y todos coinciden, si hay un hilo conductor, es que todos coinciden que era hora de que desde la academia, en este caso desde la psicología, ¿no?, pues se dijera en voz alta que el emperador está desnudo, ¿no? Y se dijera en voz alta que es peligroso y que es inadecuado la infiltración de una serie de teorías gratuitas que aparecen hace muy pocos años y de pronto se presentan como una verdad dogmática que no puede ser discutida de ninguna manera, porque es una revelación inherente a los derechos humanos, etcétera, y que, por tanto, todo debate debe ser clausurado, ¿no? Afortunadamente no es así, y afortunadamente, bueno, pues yo creo que el debate se ha iniciado y que difícilmente se va a parar. Sí, entre las razones
para hacer el libro, pues destacan estas, ¿no? El silencio de la academia, de la universidad, ante una problemática pues que no es sostenible a poco que la revises, ¿no? Y ya en particular, como psicólogos, pues es una temática esta que se está pasando por alto, pues conocimientos elementales y fundamentales dentro de la psicología. De manera que nos sentimos, por decirlo de alguna manera, concernidos y obligados a dar el paso adelante, pues en un contexto en el que parece que hay miedo, autocensuras, para hablar de estos temas, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en cierta manera como Quijotes, ¿no? Ante una temática así, pero que resulta que no son gigantes, ¿no? Son en realidad molinos de viento muy vulgares los que están ahí, pues impresionando al personal, ¿no? Sí, la obra, si me permitís, un momento antes de dar paso ya a Rufino y a Daniel, para que comenten un poco, ¿no? Pues, su percepción, ¿no? de la obra. Es verdad que, bueno, que comienza ejercitando una crítica del presente, es decir, viendo la vigencia de esta teoría, de esta situación, ¿no? El pulso a la sociedad que le tomáis, lo mostráis, ¿no? Qué desarrollo se está teniendo, sus repercusiones, ¿no? Luego se avanza ya entrando a una cuestión ya más puramente a lo mejor filosófica, ¿no? O ideológica de la teoría Kerr, que es un poco, ¿no? el abanderado de toda esta situación, y ya luego un análisis final, ¿no? Y una especie de conclusiones donde, bueno, se pueden dar ciertas alternativas, ¿no? O discrepancias al respecto con lo que se está tratando, ¿no? Entonces, pues con vuestro permiso, pues le cedo la palabra por orden que tengo aquí en pantalla a Rufino Salguero para que haga una primera intervención y luego Daniel vais contando y así ya vamos avanzando en la obra. Rufino, adelante. Vale, gracias Alberto. Hombre, en primer lugar, daros la enhorabuena desde luego por el libro. De hecho, en grupos de WhatsApp precisamente que compartimos compañeros de la Fundación, donde está también Daniel, se comentaba cómo se estaba leyendo, pero como si fuera un fanzine, vamos, devorándolo. Y es verdad que combina muy bien tanto el rigor académico, que era lo que se exigía por fin, ¿no? Para este tema, con el elemento divulgativo, ¿no? Tanto al finalizar los capítulos resumiendo las ideas centrales, cómo se va enlazando argumentalmente cada capítulo, ¿no? Anunciando lo que se va a decir, cómo además está lleno, pues eso, de citas, referencias, ¿no? Para respaldar lo que se está diciendo. Y luego además también una conclusión final para no dejar nada ya deshilachado, ¿no? Y todo bien fundamentado. Yo por un lado, bueno, voy a contar la experiencia. Claro, ese libro es como reconfortante para aquellos que efectivamente veíamos que algo estaba fallando, ¿no? De cómo la teoría queer se estaba desarrollando sin ningún tipo de crítica. Y de repente vemos un libro absolutamente preclaro que pues hace una crítica de todos, vamos, de muchas ideas las que nosotros estamos pensando. A nivel anecdótico, y luego paso un poco a unas cuestiones de fondo, ¿verdad? Más bien de aspecto filosófico, dado la plataforma en la que estamos y dado que los autores efectivamente tienen a bien a hacer una referencia a la filosofía o a las filosofías, pues en mi experiencia docente me he encontrado con casos muy diferentes, ¿no? De hecho, hace 7 u 8 años me encontré con una chica que quería hacer la transformación, ¿no? De ascendencia marroquí, en un pueblo de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que, de hecho, yo, pues, es verdad que recibía bastante rechazo, el hermano estaba muy avergonzado, y entonces yo estaba imparto psicología en segundo de bachillerato, y yo hacía un trabajo voluntarios, y entonces le ofrecí la oportunidad de exponer su caso, ¿no? Y de teorizarlo, ¿no? Y entre el público, yo me puse como alumno más, ¿no? Entonces yo le pregunté, mira, yo tengo aquí un problema determinado. Y es que, claro, como habéis visto en filosofía, pues hemos visto que Platón era dualista, ¿verdad? Lo de alma y cuerpo. Y entonces, claro, eso de que uno nace en un cuerpo equivocado, pues ahí me plantea el hecho de
de cómo es posible, ¿no?, que tú tengas un alma femenina, perdón, masculina en este caso, en un cuerpo femenino. Claro, la chica me respondió, bueno, es que eso se siente desde pequeña, te das dando cuenta, etcétera. Bueno, yo en todo caso no me atreví ni mucho menos a inventarle a la plana. Me encontré otro caso de un problema de una chica al hablar del tema de la identidad. Se me ocurrió llevarlo al terreno de la identidad personal. Entonces había una chica que se me acercó, yo la veía muy cansada, como sueño, ¿no? Además le encantaba el anime, participaba en este tipo de fiesta de disfraces, y entonces me dijo que no se reconocía en el espejo cada vez que se veía, ¿no?, que se intentaba mirar, etcétera. La derivé a orientación y menos mal, porque los departamentos de orientación, no quiero yo barrer a todos, pero suelen ser un desastre, porque se ocupan solamente de la burocracia y al final no hay ningún tipo de apoyo, etcétera. Pues lo supo derivar a un centro de salud que había muy cerca del instituto. Y al año siguiente la chica, pues, de hecho, cuando me despedí del instituto, pues me dijo que me llevaba en su corazón, que le había resuelto los problemas. Y entonces me sentí reconfortado en cuanto a que no la canalice de una manera unívoca, que es lo que yo creo que vosotros subrayáis, sobre todo en el libro, ¿verdad? Estar perceptivos a ciertos problemas, pero no de una respuesta dogmática. No, pues ya está, claro, eres transexual, ¿no? Y luego finalmente, pues bueno, comentaros que cuando todavía se podía ironizar, yo ironizaba respecto a este tema diciendo que yo me sentía Brad Pitt en el cuerpo de Rufino. Cuando lo ironizaba respecto a los profesores, claro, decían, pero claro, no es lo mismo, pues claro, esto es diferente, es más profundo, además se está refiriendo al género. Claro, en realidad en nuestro lenguaje diríamos, claro, la cuestión es que yo quiero algo ideográfico, ¿verdad? Es decir, parece que, como el antiguo loco, ¿verdad? Me siento Napoleón. Pero en el fondo no es algo tampoco muy diferente. El hecho de que alguien se sienta hombre o mujer. En este caso se está refiriendo a identidades nomotéticas, ¿verdad? Bueno, esto en relación un poco a anécdota personal y bueno, puedo comentar luego algo, ¿no? Yo creo que es interesante relacionar un poco, sobre todo, cómo está la situación en la educación, en secundaria, que en mi caso bachillerato, ¿no? Y algunas referencias hacéis también en el libro, ¿no? Cómo se han ido introduciendo pues clases complementarias, etcétera, para inocular esta ideología, dando a entender que es algo normal, es decir, que es algo indiscutible, ¿no? Dejo abierta la cuestión siguiente para dar paso a Daniel, porque además no sé si se está dando la voz o... ¿Todo bien, Alberto? ¿Se oye Sí, bien? sí, Vale, todo bien, perfectamente. de acuerdo. Pues claro, yo lo que diría es que los capítulos, digamos, más interesantes desde el punto de vista de nuestra plataforma de filosofía, ¿verdad?, estarían en el capítulo 5, 6 y 7. Por focalizar un poco en un libro tan variado, ¿verdad?, como refiere el tema. Y en concreto los epígrafes Butler y la fenomenología malentendida, gnosticismo antiguo redivivo, vida y filosofía más allá del espejismo queer, y luego el nuevo dualismo del alma atrapada en el cuerpo. Y aprovecho para referirme a un programa también de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que protagonizó Joaquín Robles, haciendo una crítica de la idea de progresismo. Y entonces allí hubo una intervención de Miguel Ángel Navarro Crego, haciendo referencia a vuestro libro y recordando que habíais tenido que echar mano de la teoría de las entidades de bueno, ¿verdad? Lo citáis ahí como para dar una referencia de la complejidad del tema, ¿no? Simplemente para ser consciente de lo complejo que es esto de la identidad y para frenar esa especie de facilidad, ¿no?, con la cual se habla, ya sea la identidad política, ¿verdad?, o la identidad personal, pues echar un vistazo a esto, ¿no? Pero Marcelino, claro, comentó, pero en realidad, aunque se cita, bueno, la filosofía que se reivindica en el libro es la de la fenomenología. En concreto, citáis a Merleau-Ponty, ¿verdad?, en uno de los capítulos, y en otro capítulo citáis a Paul Ricoeur. Joaquín Robles, de hecho, se hizo eco de esto y dijo que claro, que si la concepción fenomenológica era la que Sánchez Ortiz de Urbina, pues tenían un libro, por cierto, publicado por Pentalfa, y del cual tiene un prólogo, pues Gustavo Bueno, pues apaga y vámonos, porque claro,
la vivencia del cuerpo, creo que es esto, el cuerpo vivido, simplemente el cuerpo vivido, pues daba la razón a la teoría queer, ¿no? Simplemente abro el debate, digamos, para no acaparar más tiempo, en relación a lo siguiente. Hay una polémica también, ¿no?, muy viva ahora, entre Lino Camprubí, por ejemplo, Javier Pérez Jara, frente a Carlos Madrid y otros filósofos de la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto el materialismo filosófico debe coordinarse con otras escuelas de filosofía? Y muy en concreto la fenomenología. Entonces, yo veo que efectivamente, tal y como utilizáis la fenomenología en el libro, es muy coordinable con el materialismo filosófico. Y ahora lo podemos discutir en qué elementos, ¿no? Quizás la pregunta sería, pero vamos, no porque tenga que pedir explicaciones de nada, ¿no? Pero ¿por qué no haber utilizado más el materialismo filosófico tal y como utiliza la fenomenología? Porque yo entiendo como un libro de este tampoco puedes echar a la gente atrás, ¿verdad? Con un lenguaje muy determinado o muy técnico, ¿verdad? Pero a lo mejor haber hecho referencia, que por ejemplo, te digo ciertos elementos del individuo flotante, por ejemplo, que seguro que conocéis el artículo de la crítica al psicoanálisis, ¿verdad? A través de las teorías soteriológicas. Hacéis referencia, de hecho, a la época en la cual se incuba el gnosticismo, ¿no? Junto al cristianismo, claro, al epicureísmo, al estoicismo, ¿verdad? Esos contextos que son muy parecidos al presente, en los cuales es muy fácil esa figura, la del individuo flotante, ¿no? Veo también la dialéctica que hacéis entre los factores físicos y los factores que llama, bueno, neumáticos, ¿verdad? Los del neuma, ¿no? Que son factores culturales y cómo se entretejen ambos factores, ¿verdad? Y bueno, pues simplemente que, por un lado, me parece, vamos, estupendo, ¿no? Y además, me parece muy buena esta reinterpretación fenomenológica. De hecho, sí que leí una crítica en El País, este sería otro asunto, ¿no?, de hasta qué punto, ¿no?, pues habíais errado el tiro al decir que había una mala interpretación fenomenológica, creo que de Butler, me parece, ¿no?, que no había entendido bien la fenomenología. Y simplemente esto, las cuestiones de coordinación con el materialismo filosófico, si ha habido alguna razón por la cual no habéis echado más mano también a lo mejor del materialismo filosófico, y luego en qué sentido se podía extender esa crítica de la mala interpretación fenomenológica y a lo mejor extender un poco más hasta qué punto se puede utilizar la fenomenología para la crítica queer. Nada más. Pues Daniel, si me lo permites, dado que Rufino ha entrado ya con los tanques y los Panzer, pues les damos la oportunidad a José Rastilla, a Marino Pérez, como que hagan un comentario sobre estas primeras impresiones de Rufino. Sí, bueno, pues como comentario al comentario de Rufino, que vamos, que le agradezco, ¿no? No solo ya la introducción, sino pues estas apreciaciones, ¿no? Sin duda ninguna, el libro alcanzaría más rigor y más profundidad si utilizáramos de forma más sistemática la filosofía de bueno, la teoría de la identidad, las nociones de individuo flotante, de teoría soteriológica y demás aparato filosófico de bueno, ¿no? Nosotros hemos optado, sin embargo, por mantenernos en un plano más fenomenológico. El problema, tal como se presenta a la gente, como está discutido en los contextos cotidianos, etcétera, y también en el plano fenomenológico de usar la fenomenología, ¿no? Bueno, si hubiéramos utilizado el aparato filosófico de bueno, que sin duda ninguna le daría más solidez al tratamiento, ocurriría el siguiente problema, que nadie leería el libro. Y eso lo digo con toda amabilidad y toda admiración, por supuesto, por la filosofía, la filosofía de bueno. Entonces nosotros hemos optado por otro aspecto también importante del materialismo, incluyendo el materialismo filosófico, que es el de ser pragmáticos y el de efectivamente pues, llegar y remover el estado de opinión, que es ciertamente el que hemos conseguido, ¿no? Seguramente ese otro nivel de pasar del aspecto
fenomenológico al aspecto de las estructuras filosóficas más básicas, pues sería el siguiente paso. No sé si por parte de nuestra misma, de Rusty y yo, o si por parte precisamente de los que estáis haciendo estas observaciones, que sin duda ninguna lo haríais con más competencia que yo, ¿no? Que, vamos, que cualquiera de nosotros, ¿no? Y entonces esta es un poco, pues, digamos, una razón un tanto pragmática, que ella misma no deja de ser materialista, y nosotros utilizamos el materialismo filosófico, pues más bien yo creo que como fondo, que nos da eso, que nos da fondo y que nos da norte y sur, pues para no quedar seducidos por la teoría queer, que es ciertamente pues muy impresionable, pues muy fácil de, digamos, de admitir, por eso forma parte de la corriente, y nosotros hemos hecho pues no sé, como diría Platón, una segunda navegación, ¿no? Hemos navegado pues contra la corriente, ¿no? Contra los vientos que corren, y en ese sentido, pues de alguna manera el materialismo filosófico lo llevábamos, digamos, puesto, aunque no, digamos, no sé, representado, ¿no? O sea, más bien pues ejercitado de esa manera, ¿no? Las nociones del individuo flotante son fundamentales, digamos, efectivamente para entender pues todo lo que se refiere a la fluidez, ¿no? A lo no binario, al supuesto desarrollo pues que caracteriza esta fluidez, este vaivén digamos, de géneros, de cientos de géneros que parece ser que pululan, y eso pone de relieve efectivamente la noción de individuo flotante característica de esta época, que no es exclusiva de esta época, etcétera, ¿no? Yo por mi parte estoy desarrollando otra temática que es colindante con esta, que es el impacto que están teniendo las redes sociales en nuestra sociedad y desde luego en los niños y adolescentes, en su salud y en su funcionamiento, donde pues, no deja de participar y efectivamente la noción de individuo flotante es la que da fondo y trasfondo, y ahí sí que efectivamente la estoy usando de forma sistemática para esa otra problemática, ¿no? Así que yo casi, no sé si también en nombre de Rusty, devolvería el reto de aplicar el materialismo filosófico de forma más sistemática, pues a quienes efectivamente hacéis estas observaciones y lo echáis de menos, ¿no? Y ciertamente a mí me gustaría también que digamos que estuviera pues no meramente ejercitado, sino también representado, ¿no? Pero esto tiene que llegar, digamos, a la gente. Yo creo que también habría que sacarlo de los contextos digamos, de iniciados y entendidos, ¿no? Yo creo que el materialismo filosófico quedaría, digamos, muy pobre si solamente fuera una cosa que se discutiera entre iniciados, ¿no? Y entonces, algo que también estoy terminando, que planteaba Rufino, es justamente cómo el materialismo filosófico, tal como lo entendemos, es coordinable con otras filosofías. Y entonces esto yo creo que es un deber que tiene el materialismo filosófico de coordinarse con otras filosofías y no esperar que los demás, digamos, pasen unos años en la fundación o algo así estudiando la filosofía de bueno para, digamos, cambiar el mundo, ¿no? Lo digo desde ser yo devoto de la filosofía del materialismo filosófico. Muy bien, yo creo que queda bien contestado, por lo menos un poco replicado, así que Daniel, es tuya la palabra. Sí, pues enhorabuena, me sumo a las felicitaciones de Rufino acerca del libro y agradezco en general que se me ha podido invitar para estar aquí acompañado de los dos autores. Y entonces, pues simplemente me voy a limitar a hacer unas cuantas apreciaciones, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que ha mencionado Rufino sobre el tema de la mente masculina en cuerpo femenino, el problema que tiene este tipo de concepción y demás es que precisamente tiene una claridad aparente que es la que invita a que se institucionalice con una facilidad relativamente pregnante, ¿no? Y entonces, este tipo de definiciones, por ejemplo, ¿qué es el transexual o qué es el transgénero? Porque ya la confusión empieza ya con la distinción entre transexual y transgénero. Es el que tiene la mente del género opuesto en el sexo
o sea, en el sexo contrario al género que se siente, ¿no? O que es la disforia de género. La disforia de género se define como una contradicción entre la identidad de género, es decir, el género que siente el individuo en cuestión respecto del sexo asignado en el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, este tipo de definiciones que aparentemente se presentan como enormemente claras y que precisamente por eso pueden llegar a institucionalizarse con esa pregnancia, el problema es que, claro, cuando las analizas, esa claridad se disuelve inmediatamente, ¿no? En el momento en que, por ejemplo, pues te pones a definir, ¿vale? Entonces, ¿qué es mujer o qué es hombre? Y entonces, si te pones a definir mujer, inmediatamente tienes que hacer referencias a aspectos corpóreos, y en concreto a aspectos corpóreos relacionados con la reproducción. Y aquí quizá es uno de los aspectos que yo creo que es más valioso del libro. Ha mencionado Rufino que los capítulos que él ha encontrado más interesantes eran el 5, el 6 y el 7. Pues yo, paradójicamente, el capítulo que he encontrado más interesante... No, los más pertinentes para la filosofía. Los interesantes son todos. Sí. Pues yo, paradójicamente, el que he encontrado más interesante, incluso también desde el punto de vista filosófico, es el 1, que es el que contiene la teoría del sexo, que el problema es que todas estas discusiones se quieren mantener muchas veces en el ámbito de la biología y ciertamente no son discusiones biológicas, son discusiones de filosofía de la biología, ¿no? Y entonces el problema de la definición de qué es el sexo no es un problema propiamente biológico, en tanto involucra una serie de ideas filosóficas, sino que es un problema ya filosófico, de segundo grado, ¿no? Y entonces, claro, en el momento en que quieres definir el sexo y quieres definir lo que es la mujer, te ves obligado, como bien exponen en su teoría, a acudir a la función reproductiva de los organismos, ¿no? Entonces, cuando acudes a la función reproductiva, tienes que acudir a los gametos y a cómo esos gametos se han ido conformando históricamente de forma evolutiva en la reproducción, que es anisogámica, es decir, no isogámica, y dentro de las sexuales, no de las asexuales. Y dentro de la anisogámica, otra en particular, una especie concreta, que es la oogámica. Entonces, claro, en mujer se tiene que definir por esa función, es decir, por aspectos evolucionados a lo largo del tiempo y que involucran cuestiones corpóreas. Entonces, en ese plano, claro, ¿en qué medida, qué sentido tiene decir que es una mente de mujer o un cuerpo de hombre? Pues sencillamente no tiene sentido. Es decir, conceptualmente parece que es una cosa muy clara, pero realmente es lo que se diría de forma quizá un poco pedante, pero que realmente es así, un flatus vocis, es decir, que no tiene el sentido que pretendería tener, que en el momento de analizarlo se encuentra una serie de contradicciones esenciales tales que necesariamente se ha de concluir que ha perdido el sentido. Y entonces, en este sentido, el libro es bastante interesante en la pars destruens. Entonces, aunque luego en la pars construens, pues quizá haya aspectos que sean más susceptibles de ser discutidos desde el punto de vista del matrimonio filosófico, ¿no? Y aparte de eso, me gustaría comentar que encuentran en el libro pues, una riqueza en cuanto a perspectivas y en cuanto a pues, una serie de dimensiones y demás, porque por lo pronto he visto dos tipos de enfoques categoriales y dos tipos de enfoques trascendentales o filosóficos. Entonces, ¿qué enfoques categoriales? Pues de un lado he encontrado enfoques desde la medicina / psicoterapia, que es quizá el ámbito en el que se mueven los autores con más soltura y demás, y además lo más interesante quizá precisamente porque no tiende a ser abarcado por los psicoterapeutas, por lo que han comentado, el tabú que existe con ese tema dentro de la academia, por miedo a las represalias o por buena voluntad o por las cuestiones que sean. Luego, un segundo aspecto, una segunda perspectiva o dimensión categorial que encontré es sociológica, y luego una primera perspectiva trascendental que he encontrado es de filosofía de la biología, que es la que ya he comentado, en torno al análisis filosófico de la categoría biológica de sexo, y la cuarta perspectiva o segunda perspectiva dentro de las trascendentales / filosóficas, la antropológica. Entonces, dentro de la perspectiva de la medicina psicoterapia, a mí una cosa que me ha gustado bastante es la explicación que se hace de la disforia de género como un fenómeno social. Es como un fenómeno social que además, presumiblemente, y a mí me parece que esta es una clave muy importante, también desde el punto de vista del activismo, se realimenta con la propia teoría queer. Es decir, existe el supuesto dentro del propio activismo queer o al LGBTI de que el número de personas que padecen disforia de género se ha mantenido históricamente constante. Es decir, que no hay ahora más personas con disforia de género que ha habido antes. Sin embargo, los hechos empíricos, tal y como se los analizan, no indican eso. Lo que indican es, para empezar, que históricamente se ha dado, y esto es algo que también incide, y yo no sé si tiene influencia, pero me parece muy interesante, otro libro que ha salido también hace no demasiado, que es Un daño irreversible, Abigail Schreier. Históricamente la disforia de género se daba principalmente en chavales, niños y hombres y varones, y actualmente se da principalmente en chicas, hembras, y mujeres, y adolescentes, es decir, ni niños, sino que ahora adolescentes, ni varones, sino que ahora chicas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí exactamente? Entonces,
la explicación social que ofrecen Marino Pérez y José Rasti, los autores aquí presentes, y que además converge con Abigail Shrier, es que presumiblemente se ha podido realimentar con la propia teoría queer. Y entonces esto también se podría coordinar precisamente con la cuestión del individuo flotante, es decir, una serie de chicas que se ven en una situación de marginación social, que tienen problemas en las escuelas, que no tienen un círculo de amistades con el que simpatizar, etcétera, etcétera, y entonces de esa forma ven una salida a esa situación de despersonalización, tal que adquiriendo una nueva identidad como transgénero, pues se ven insertadas en un grupo social, reciben un apoyo de todo un grupo, enseguida encuentran una serie de páginas de internet, un montón de personas que se interesan por ella, empiezan a tener un montón de seguidores en TikTok y en Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces como salida precisamente a la flotabilidad, o sea, a esa situación como individuo flotante, ¿no? Y que, aunque realmente no está representado así el libro, yo creo que sí está ejercitado, tanto en su libro como en el de Abigail Shrier. Y luego, la otra parte dentro de la psicoterapia es la propuesta de cómo tratamos esa disforia de género. Entonces, una vez que presumimos que, que el factor realimentación social ha podido tener algo que ver, pues una solución alternativa a lo que se llama falazmente terapia de afirmación podría ser simplemente la espera atenta. Es decir, puesto que esto es una cosa que se da en adolescentes y tal, pues en lugar de simplemente coger a saco y decirle, pues venga, te vamos a poner, ¿qué pronombres quieres? Lo primero que le pregunta el psicólogo, ¿qué pronombres quieres usar? Y entonces dice, she, her, no sé, no. En lugar de eso, oye, vamos a esperar, oye, ¿qué te pasa? Vamos a interesarnos por ella o por él, en su caso, vamos a darle apoyo emocional y vamos a intentar que se vea acogido y demás, y luego ya veremos, con el paso del tiempo, si aquello sigue estando y demás, si realmente la terapia farmacológica, es decir, que empiece a hormonarse y ulteriormente, si acaso, se opere también los genitales, etcétera, es verdaderamente la mejor solución, pero no de entrada. Hay que dejar un tiempo, entonces eso como espera atenta, ¿no? Watchful waiting. Luego, dentro de la sociología, el análisis que hacen de la superestructura ideológica que se realimentaría con la catástrofe demográfica. Es decir, es realmente el que la natalidad esté en mínimos históricos constantes y de forma continuada y tal, pues lógicamente no es una cuestión simplemente superestructural, no es una cuestión ideológica que las feministas son muy malas y demás. Ahora, sí que es verdad que no se puede eliminar el factor realimentación a su vez con el propio feminismo, la ideología individualista que viene detrás de esta tasa de natalidad, que presenta a la mujer como oprimida por su permanencia dentro de la estructura familiar, de forma tal que, por ejemplo, el permanecer dentro del hogar sería una esclavitud, mientras que el incorporarse al mercado laboral sería una forma de autorrealización personal, ¿sí? Y entonces, al incorporarse al mercado laboral y abandonar el hogar, se había autorrealizado. Lógicamente, todo esto tiene una serie de consecuencias dentro de la estructura familiar que afectan a la natalidad, ¿no? Dice, en el camino hacia la autonomía laboral y económica de la mujer, la maternidad sería, en el mejor de los casos, una opción personal tan adecuada como su contraria, y en el caso más habitual, una dificultad añadida para librarse de la servidumbre y poder y alcanzar un estado pleno de derechos y ciudadanía. Gradualmente van convergiendo toda una serie de factores que presionarían en la misma dirección. La amplia aceptación social de estas posturas feministas, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la extensión del uso de métodos anticonceptivos, la sucesión de crisis económicas que dificultan la independencia de los jóvenes, la defensa desde el mercado neoliberal de estilo de vida y sistema de valores centrado en los placeres a corto plazo, y la promoción de un furioso individualismo va modificando todo el ámbito de connotaciones y cargas emocionales que rodean a la natalidad, que es algo también muy interesante por cómo factores sociales, no plenamente individuales, como que la mujer quiere o no quiere, bueno, sí, realmente la mujer quiere o no quiere, pero es que ese deseo de la mujer de tener unos hijos está condicionado externamente por toda esa superestructura ideológica y por toda esa estructura sociocultural de instituciones que la rodean y que la conforman y que la determinan. Luego, la caída del imperativo procreador, que es algo que enlaza muy bien además con las teorías de Marvin Harris sobre la sociedad norteamericana contemporánea, como causa del olvido la función de reproducción y el tratamiento de la categoría de sexo. Es decir, en la categoría de sexo se ha olvidado la función de reproducción. Es decir, se trata del sexo como una cosa abstracta que no tiene que ver con su función biológica de reproducción. ¿Por qué? Entonces, ¿qué factores sociales han podido influir en que se institucionalice esta concepción del sexo que se olvida de su función reproductiva? Pues precisamente el que cada vez se preste menos atención a la función, o sea, al propio imperativo procreador, es decir, que cada vez se preste menos valor al tener hijos. Entonces, esto
presumiblemente habría influido, y a mí me parece que esto es bastante razonable pensarlo, sobre que la posibilidad de que se institucionalice esta concepción. Y luego el análisis de la influencia del activismo queer en las legislaciones, el sistema educativo, las empresas y la televisión, ¿verdad? Esto también pues, choca bastante con la concepción que tiene a veces de posiciones contracapitalistas o anticapitalistas, como que el queer es una cosa transgresora y demás, cosa que no tiene nada que ver con la realidad, porque realmente las grandes multinacionales, o sea, están las televisiones, el sistema educativo, está todo a favor de la teoría queer. Entonces, de transgresor y de contracultural no tiene nada. O sea, el estado hegemónico cultural, es decir, el statu quo es el statu quo queer. Entonces, esto es algo que tienen que asumir como contradicción los anticapitalistas. Y ojo, esto no es una crítica recta a la propia teoría queer. Se podrá defender la teoría queer atendiendo a que es el statu quo. Pero lo que no se debe hacer es presentar la teoría queer como una cosa transgresora cuando es el statu quo. Sí, no sé si me explico. En filosofía de la biología, lo de los sexos que ya he comentado, entre la antropología filosófica, la teoría de la persona y la identidad personal, y la teoría fenomenológica del género. Y aquí es donde quería entrar, y es si los autores podrían dar una exposición más o menos breve sobre qué concepción tienen ellos del género. Y luego, otra cosa que también me ha interesado es hasta qué punto la concepción del género que aparece en el libro no podría ser excesivamente deudora de una concepción de la identidad personal de tipo más bien idealista, es decir, deudora de la concepción del sujeto como una internidad esférica, en la medida en que la identidad personal es como algo autopercibido por el sujeto, sí, aunque luego esta autopercepción esté determinada desde fuera. Pero la identidad personal, ¿hasta qué punto esa concepción de la identidad personal como algo interno no es excesivamente deudora del idealismo y quizá pueda entrar en contradicción con la perspectiva materialista? Y el otro punto también de fricción que voy a encontrar es la afirmación que aparece en el libro de que los sexos son dos, necesariamente, en lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero que los géneros son más de dos. Y entonces yo aquí encuentro una dificultad, porque tal y como yo lo concibo, los sexos son dos, hombre y mujer, pero macho y hembra, en el caso de los hombres, hombre y mujer, pero claro, los géneros, tal y como los concibo, es masculino y femenino. Entonces, funcionalmente, desde mi punto de vista, deberían ser también dos, es decir, masculino y femenino. Masculino propio de hombre, femenino propio de mujer. Aunque los valores que adopta masculino y femenino sean múltiples, más de dos, porque dependiendo de la sociedad histórica que se toma como referencia, pues lo masculino es llevar falda, como en el caso del kilt en Irlanda, a veces en Escocia, no sé, o llevar pantalones o lo que sea, ¿no? O lo femenino puede ser otra cosa, pero funcionalmente sí que deberían ser dos, masculino y femenino. Entonces, ¿hasta qué punto esa afirmación se podría matizar? No sé. Y esto es lo que tendría que decir, si los autores tienen a... Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención, Daniel. Yo creo que has resumido el libro entero, y entonces yo creo que ya está absolutamente comentado y podemos dar por terminado el teatro crítico. No, hablando en serio. A ver, yo estaba aquí, según ibas hablando y iba tomando notas, hace ya media hora que se me acabó el folio, y entonces empezamos a escribir en los márgenes, en la parte de arriba, casi en el canto de la hoja. Voy a hacer una serie de consideraciones, a lo mejor un poco caóticas, porque efectivamente has tocado 20 cuestiones, las 20 muy importantes y muy relevantes, ¿verdad? Y va a ser difícil seguirte sistemáticamente cada una de las cosas que has comentado, ¿no? Pero bueno, yo he anotado aquí algunas cuantas cosas que me interesan, sin duda alguna quedará sin contestar, a lo mejor luego Marino puede complementarlo, bueno, o sencillamente aceptamos que no queda más remedio que sea así, ¿no? A ver, en primer lugar, sí es muy importante, y yo estoy completamente de acuerdo en lo que señalas, que estamos ante una discusión, o que cuando nos referimos al sexo se presenta el tema como si fuera una discusión biológica, lo cual es cierto, pero se presenta como si estuviera al margen de una filosofía de la biología, lo cual no es cierto. De tal forma que, si por ejemplo se intenta presentar la casuística variada de los fenómenos de las variaciones del desarrollo embrionario, ¿verdad?, relativo a los genitales, etcétera, se intenta presentarlos como si estuvieran la casuística variada que pueda haber de los diferentes síndromes, etcétera, como si fueran sencillamente hechos positivos, hechos empíricos ahí dados, al mismo nivel que los fenotipos masculinos y femeninos, digamos,
entre comillas, funcionales, ¿no? Y que, por tanto, una apreciación que no esté movida por el odio y por los prejuicios debería aceptar que todas las configuraciones son exactamente iguales, merecedoras del mismo interés, independientemente de su frecuencia, y que, por tanto, efectivamente, pues no hay dos sexos, sino que hay cuantos haya, y que además, de forma muy interesada, esto se ha presentado en ocasiones en foros tan prestigiosos, y digo prestigiosos con todas las comillas y con toda la ironía del mundo, como Scientific American, ¿verdad? Como la revista de Investigación y Ciencia, aquí se llama, esas variantes se colocarían, se podrían ordenar en un continuo entre los dos polos masculino y femenino, con lo cual finalmente el sexo sería un continuo, ¿no? Y en el fondo ese es un error no tanto de biología, que sin duda lo es, sino de filosofía de la biología. Porque sabemos desde Darwin, ¿verdad?, que los fenómenos biológicos solamente tienen sentido a la luz de la evolución y que no tienen, digamos, su naturaleza no es estrictamente fisicalista, topológica o topográfica, ¿no?, de tal forma que se describan por su descripción anatómica o un recuento anatómico de casuística, ¿no?, sino que es la función, en este caso la función reproductora, lo que distingue qué es la norma y qué es la variante. Y al decir variante, no es odio. No odiamos a las personas a las que nos referimos como variante, no es un discurso excluyente, no estamos movidos por un prejuicio, no estamos haciendo violencia epistémica, ¿no? Tener 3 pezones es una variante, voy a ir más allá, es una anomalía. Anomalía es lo contrario de norma, ¿verdad? Algo anómalo es lo que se sale de la norma. Y es una anomalía, no tiene nada ni de bueno ni de malo y es irrelevante. En el caso de que no dé ningún problema, como por ejemplo es el caso que acabo de poner, es completamente banal, ¿no? La gente siente terror a ser calificado de anómalo cuando en verdad simplemente significa pues, que no está sujeto a la norma. Ya, pero la norma va a ser lo que tú digas. Claro, ¿y quién dice lo que es la norma? ¿Tú? No, lo que dice lo que es la norma es la evolución, ¿verdad? Y la funcionalidad evolutiva. De tal forma que desde una biología evolutiva resulta que ahora ya sí podemos entender por qué hay 2 sexos, que tiene que ver pues, con lo que tú bien acabas de exponer, Daniel, con el hecho eso de la reproducción anisogámica, de los 2 gametos, de la reproducción completamente gámica en el caso de la especie humana y de la amplia mayoría de las especies animales que existen, en los mamíferos y demás, ¿no? Eso, digamos, respecto de la biología, y por tanto hubo que entrar en el libro en estas cuestiones. Estamos ante un problema, y esto también tiene que ver con algo que comentas tú, Daniel, también Rufino, ¿verdad? Es que estamos ante un problema que tiene muchísimas caras simultáneamente. O sea, yo creo que pocos problemas psicológicos, filosóficos, quizá, pocos problemas son discutidos a diario por un político, por el presentador de un programa de televisión, por un cirujano, por un actor de Hollywood y por los alumnos de Rufino, ¿no? Los alumnos de Rufino en este momento están hablando de este tema. Sin duda, salvo que estén en clase, que yo creo que ya no es hora de estar en clase, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Y los míos también. Los tuyos también, en este momento están hablando de este tema, ¿no? Y por tanto, nuestro libro, que efectivamente tenía la ambición de llegar a la opinión pública, ¿no? O sea, no es un libro académico, o digamos, no es un libro exclusivamente académico, tenía que ocuparse de todos los niveles. Tenía que ocuparse del nivel biológico, filosófico, psicológico, sociológico, también del nivel de la presencia en las redes sociales, también de la presencia en los medios de comunicación, en las series de Netflix. Vuestros alumnos, ¿verdad?, los de Rufino y los de Daniel, ven series a diario donde se practican determinadas lógicas, ¿no? Acerca del sexo, acerca del género, de la identidad y demás cuestiones, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo creo que eso explica algunos de los elementos por los que no está siendo, por los que sí está siendo, perdón, vamos a decir, recibido bien en la venta de libros y demás, aunque quizá académicamente pueda notarse, como antes comentaban Rufino y Marino, alguna falta, no tanto porque se rechace aquello que falta en absoluto, sino porque, bueno, se deja quizá para más adelante o demás, ¿no? Efectivamente, preguntabas acerca de nuestra opinión acerca del género, ¿no? El género,
la palabra género es un término terriblemente confuso, problemático, pero que tampoco podemos simplemente decir, como es confuso y problemático, lo despreciamos y no lo usamos y se acabó. No hablamos de la palabra género y se acabó porque está ahí. O sea, es inescapable encontrarse con ella en la política, en la cultura cotidiana, en las conversaciones de la gente, en la psicología y demás, ¿no? Nosotros reivindicamos en el libro que el género recupere su significado original de estereotipo sexual, ¿de acuerdo? Que recupere ese significado original. Es cierto que originariamente, a partir de todo el boom generista de los años 80 y 90, se intentaba, al menos en principio, decir, bueno, poner una palabra a los estereotipos sexuales y de esa manera ya, bueno, podríamos tener estudios sobre el género, investigaciones sobre el género, cátedras sobre género, másteres sobre género y cosas así. Pero en verdad se cometió una trampa, yo no sé hasta qué punto intencionada o no intencionada, porque al utilizar la palabra género en vez de estereotipo sexual, se le cambió por completo su significado. Estereotipo sexual, obviamente, es un estereotipo. Luego es, por tanto, un concepto de naturaleza pública, política, aprendida, dada en las relaciones de poder de la sociedad, establecido pues, en las normas a través de las cuales las personas se relacionan entre ellas, en las normas educativas, en las pautas educativas, de una forma u otra, ¿no? Pero una vez que se le empezó a llamar género, por algún motivo que alguien debería estudiar, ¿verdad?, empezó a significar algo íntimo, algo interno, algún tipo de pureza, algún tipo de esencia, algún tipo de verdad, ¿verdad?, de algo indiscutible que llevan consigo las personas, ¿no? No cabe ninguna duda que se aprendió, pero llamarlo género hace que su carácter aprendido se disuelva o se desvanezca a favor de su carácter de ya inserto en la persona, establecido, ¿verdad?, en la persona, ¿no? Con lo cual, queriéndolo o sin quererlo, el género termina representando el alma. El alma, tal cual, ¿no? Salvo algunas posturas que ya están desacreditadas y que ya hay suficientes publicaciones para demostrar que no tienen solidez, que hablaban de cerebros azules y cerebros rosas, de tal forma que pretenderían explicar todo el fenómeno del transgenerismo como simplemente pues, una anomalía biológica, en donde pues, por motivos estrictamente biológicos el sexo del cerebro no coincidió con el sexo de los genitales, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas posturas hace ya un par de años aparecieron metaanálisis suficientemente sólidos que demuestran que no hay diferencias a nivel cerebral me refiero, entre los varones o mujeres o entre personas trans, etcétera. Entonces, una vez, digamos, descartado su origen innato y una vez disuelto su origen aprendido, disuelto o minusvalorado o sencillamente desvanecido, esa pureza, esa naturaleza esencial, masculina o femenina, con la que cuenta la persona, al final termina siendo el alma. Termina siendo esta visión, digamos, anímica, una realidad anímica que funciona, pues como bien decíais vosotros, ¿no?, en cierto sentido como una profecía autocumplida, ¿no? Nosotros utilizamos en el texto este concepto del espejismo queer, ¿no?, para decir cómo, en verdad, se ha invertido el verdadero campo de relaciones causales que afectan a estos asuntos, ¿no? Y de lo que pasa de ser algo social que se respira en el ambiente y se interioriza y de alguna manera regula tu conducta, pasa a ser visto ahora como algo inherentemente interno que se exterioriza, ¿verdad? No algo que se interioriza, sino que se exterioriza, y entonces se reclama que la sociedad permita su libre exteriorización, ¿no? Su exteriorización completamente armónica, sin ningún tipo de tal, en la idea de que justamente la identidad es la expresión de una armonía, cuando la tesis que defendemos, y que vamos, yo la defiendo en mis clases con auténtica pasión, es que la identidad, si por algo se caracteriza, es por ser siempre conflictiva, es por ser siempre problemática. Es decir, si la identidad no fuera conflictiva, como a lo mejor es el caso que ocurre en las sociedades cerradas, pues con los habitantes, ¿verdad?, de las sociedades cerradas, la identidad pasa completamente desapercibida, ni se plantea siquiera, el sujeto no es consciente de ella, ¿no? Si el sujeto es consciente de su identidad, lo es en la medida en que se ha vuelto conflictiva, en la medida en que convergen
convergen reglas diferentes, incompatibles entre sí, el sujeto se ve envuelto, ¿verdad?, en una sociedad con valores múltiples, ¿no? Aquí habría que recordar pues, la frase esta de Viktor Frankl de que el ojo solo se ve a sí mismo cuando está enfermo, ¿no? El ojo sano no ve al ojo, ¿no? Ni siquiera nota que existe, ¿no? Pues de la misma manera la identidad tan solo brota en la superficie cuando es conflictiva, no como una pureza que emana y que pide manifestarse y el sujeto vive absorto en su identidad, como se nos pretende presentar desde los medios de comunicación, sino en tanto que sea conflictiva y demás. Un momentín que repaso mis notas, que yo aquí quería comentar alguna cosa más, ¿no? Efectivamente, ya para terminar, ¿no?, siendo completamente parcial mi respuesta respecto de los 1000 temas que sacaste, Daniel, o sea, siendo una cosa casi caótica lo que te he respondido, ¿no? Efectivamente, nosotros teníamos como título original del libro, afortunadamente descartado, porque aunque a mí me convencía al principio, ahora que lo pienso, vamos, entiendo el error que habría sido, El sexo desquiciado, ¿no? Era el título, un título de trabajo original, ¿no? En el sentido desquiciado de fuera de su quicio, de fuera de su función, ¿no? Y esa tesis que aparece en el capítulo 1, que fue casi un poquitín, bueno, no sé si el germen no, pero una de las primeras ideas que barajamos, ¿no?, antes de desarrollar ya todo, desplegar las 1000 caras del problema, era justamente acentuar cómo este tipo de problemas tan solo tienen sentido en unas sociedades donde el sexo se ha desvinculado de la reproducción, ¿no? Y ahí jugamos en el libro con la idea de qué pasaría si la comida no tuviera que ver con la nutrición, o qué pasaría si el sueño dejara de tener que ver con el descanso, o cosas por el estilo, ¿no? Y efectivamente, estos aspectos, digamos, sociológicos, relativos pues, a la minusvaloración de la reproducción, a la minusvaloración, a las bajísimas tasas reproductivas con las que nos encontramos en la actualidad y demás, pues creo que tienes tu razón al señalarlo, son necesarios para entender este fenómeno, ¿no?, que apoyándose en estas cuestiones y de forma larvada, pues también usamos el ejemplo del bambú en el libro, dándose las condiciones que la iban a posibilitar de forma larvada durante unas décadas, de pronto, pues en un periodo de 5 años, no más, 5 años, 6 años, en España al menos, explotan hasta el punto de que, bueno, yo no sé cuál es vuestra experiencia como docentes, pero según nos cuentan docentes que nosotros conocemos, ¿no? Todo el mundo conoce a docentes, pues según nos cuentan docentes, en todas las aulas hoy en día, o en la mayoría de las aulas, nos encontramos con algún caso, ¿no?, de esto, ¿no? Se confunde ya termino, se confunde género con sexo constantemente, y esto se hace de forma interesada, no es un error, interesa desvanecer el sexo dentro del género, hacer que el sexo se comporte de la misma manera que se comporta este nuevo género convertido en un alma, etcétera. Intenta entender que ahora el sexo sea el término dependiente subordinado al género y que por tanto funcione respecto de su misma lógica, y para eso se utiliza el sintagma personas trans, que ya de entrada, si empezamos hablando ya de personas trans, ya empezamos mal, ¿no? Porque se supone que da igual ya que sean transgénero o transexuales, y por tanto se supone que el género y el sexo son la misma cosa, ¿no? Hablar de personas trans es como hablar de personas hiper, ¿no?, sin especificar si nos referimos a hiperactivos o a hipertensos, ¿verdad? Y no existen las personas hiper y tampoco existen las personas post, las personas neo o las personas trans, ¿no? Y habría que empezar a combatir así desde la raíz estas cuestiones, y cuando se dice, porque las personas trans, pues interrumpir al que está hablando y decir, perdonen ustedes, ¿trans qué? ¿No? ¿Trans qué? ¿No? Y a continuación seguimos hablando, ¿no? Y bueno, nada, hasta aquí yo unas notas un poco desordenadas respecto de las 1000 cuestiones que sistemáticamente y con mucho más orden que ha sido la respuesta, pues comentaste tú, Daniel. Marino, no sé si quieres recoger alguna de las cosas lanzadas por Daniel. No, estoy de acuerdo, y vamos, y también para administrar el tiempo y demás, ¿no? O sea que sí, que me parece que no tengo nada que añadir al respecto. Sí, en la economía del tiempo en la que nos movemos. De alguna manera lo que han evidenciado, ¿no?, puesto sobre la mesa tanto Rufino como Daniel, y que vosotros plasmáis en la obra, es que esta cuestión, ¿no?, de la ideología queer, la teoría queer, etcétera, pues bueno, la veis
acaparado de multitud de perspectivas, ¿no? Como señalaba antes Errasti, ¿no? Es como un dado de múltiples caras y eso de alguna manera también es un ejercicio, ¿no? del materialismo filosófico, no hacer un lisologismo, reducir el problema a una sola cuestión, sino que es plural. Y la verdad que a lo largo del libro, en distintos capítulos, se van abordando pues, cada una de estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de la vigencia, unas cuestiones históricas, unas cuestiones filosóficas, psicológicas, se van aportando soluciones y demás. Y se van mostrando sobre todo un ejercicio también muy filosófico y muy del materialismo, que es mostrar constantemente las contradicciones, ¿no? Tanto de los términos usados como de los desarrollos desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista, ¿no? ideológico, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una cuestión que habéis venido a reseñar a partir de las indicaciones de Rufino y de Daniel, ¿no? De que el problema tiene muchas caras y hay que analizarlas una por una, tienen sus relaciones, porque no están desconectadas del todo unas con otras, ¿no? Y ahí en el libro van bien detalladas, ¿no? Rufino, no sé si quieres ya entrar en otra materia del libro. Bueno, sí, bueno, en otra, pero al mismo tiempo conectando con lo que se ha estado diciendo, ¿no? Bueno, Daniel tiene razón, de hecho, José lo ha subrayado, ¿no? Al decir que el núcleo del libro fue el capítulo 1, incluso queríais dar el título, ¿no? Pero al final, de forma prudencial, decidisteis que no, sabia decisión. El título me parece magnífico, de todas formas, el que habéis elegido, también muy ilustrativo. Yo el valor que le doy al capítulo 1 precisamente es porque es categorial. Entonces, cuando en este tipo de discusiones tan retóricas y al estilo de una filosofía tan discursiva, tan desapegada, ¿no? de lo que son las ciencias, a mí el valor del capítulo 1 me parece que, independientemente de que luego da lugar a una filosofía de la biología que está a lo largo de todo el libro, es que me parece que efectivamente es categorial. Son afirmaciones hechas desde la biología, ¿no? demostrativas. Y de hecho, además, a partir de ahí sí se puede hablar de cierto dimorfismo sexual, como por ejemplo el síndrome de Morris, ¿verdad? Que no sé si conocéis el caso en el año 43 de una atleta que batió marcas en atletismo y de hecho finalmente se cambió de sexo, cosa que los progres pues como que no, claro, ese tipo de cosas pues produce calambres, ¿no? Pero claro, ¿cómo durante el franquismo alguien pudo cambiarse de sexo? Pues lo hizo. Es verdad que el Estado franquista lo que hizo fue quitarle todas las medallas que había ganado, ¿verdad? Se le llamó travesti, además, hermafrodita, eran los conceptos que se utilizaban en la época. María Tormadé, me parece que se llamaba, se cambió el nombre a Jordi y cuando cambió la situación civil, salió en la prensa y efectivamente es cuando le retiraron todos los méritos. Y yo creo que precisamente el deporte, ahora comento, por cierto, no se me olvide, una entrevista entre Ernesto Castro y Elizabeth Duval, también interesante para el tema, y luego quiero hacer una referencia a la serie, ¿vale? Para no perderme. Esto sería un poco lo que quiero comentar. En primer lugar, esto, lo que os decía, ¿no? Como el deporte es, digamos, una prueba como de fuego respecto a la retórica puramente discursiva, ¿verdad? Y de hecho, Elizabeth Duval, Ernesto, uno de los que están presentes en la presentación del libro de Duval, que se llama Más allá de lo trans, desde el año pasado, pues es esta, ¿no? ¿Qué le parece la intrusión de hombres que se sienten mujeres dentro de las competiciones deportivas? Si no lo considera desleal. Claro, Elizabeth Duval haciendo como una reivindicación, ¿no? Como muy femenina de a mí es que esto del deporte no me interesa y demás, ¿no? La filosofía del deporte me da igual quién gane y tal. De hecho, a mí, siendo además, yo me siento hombre en cuerpo de hombre, resulta que tampoco me interesa el fútbol, no me interesa nada, siempre me ha aburrido, ¿no? Entonces es como muy femenino esto en mí. Pues resulta que es fundamental esto en como digamos, prueba de fuego, como digo, y efectivamente vosotros hacéis algunas referencias en el libro a este tipo de casos y me llamó la atención, porque recordé que lo leí hace poco y digo, anda, esto es interesante, ¿no? El síndrome de Morris, que hizo que se cambiara de nombre, se fue a Francia, se casa, etcétera, ¿no?
Bueno, pues vosotros reconocéis en el libro que puede haber este tipo de síndromes o disfunciones sexuales, pero claramente detectadas por la biología pues desde hace bastante tiempo. Una cuestión también que quería comentar sobre el tema de la transgresión, porque, claro, vosotros subrayáis en el libro, Daniel también lo ha hecho, que en el fondo es una ideología absolutamente acorde con los tiempos que vivimos, neoliberales y capitalistas, ¿no? Como aquí la izquierda, que tiene su rumbo, especialmente después de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? La Unión Soviética, etcétera, pues toma otras banderas como esta. Y el neoliberalismo, pues evidentemente encantado con ellas, ¿no? Con el tema del consumismo, etcétera. Pero es verdad que de alguna manera, también bueno lo señala, por ejemplo, las heterías soteriológicas, ¿no? Es decir, hasta qué punto hay ciertas heterías que pueden ser muy acomodaticias, pueden venir muy bien al sistema ya conformado, pero otras en cambio pueden ser transgresoras. Entonces, pasando a la entrevista de Elizabeth Duval, precisamente yo considero interesante su libro, porque de hecho coincide bastante con algunos elementos de lo que estamos hablando nosotros y de los que vosotros afirmáis en el libro. Por ejemplo, con el tema de que la transexualidad, el término trans es un cajón desastre, donde hay un montón de cosas, ¿verdad?, contradictorias, y por eso tiene mucho mérito también vuestro libro, porque si hubierais seguido todos esos hilos ideológicos de lo trans, hubierais tenido que hacer una enciclopedia completa. Entonces, yo creo que cogéis el hilo fundamental, pero sin embargo, sí que hay discusiones internas muy potentes también dentro de la propia, claro, teoría, ideología. Pues yo creo que son un montón efectivamente de cosas, ¿verdad? Vosotros también lo reconocéis, movimiento activista. Y Elizabeth Duval lo que reconoce es esto, es un cajón desastre, ¿verdad? De hecho, ella quiere desapegarse ya de la discusión, porque cada vez que se dirigen a ella no se dirigen como filósofa, se dirigen ya como trans, ¿verdad? Dice, bueno, tengo otras cosas que decir, ¿verdad? Recordaba a Virginia Woolf cuando decía, digamos que la igualdad hombre-mujer se conseguirá en cuanto que no sea de literatura femenina, ¿verdad? O cuando no me digan que mi obra refleja muy bien los sentimientos femeninos, etcétera, ¿verdad? En la entrevista, pues, aparecen cosas como la siguiente, que la autodeterminación, en realidad, está condicionada y codeterminada por las estructuras sociales. Y, de hecho, ella dice que lo que le interesa es precisamente la fenomenología de Merleau-Ponty, la estructura efectivamente relacional. Quiero decir que no todo está perdido, ¿eh? Y que dentro también de hecho, vosotros citáis también, quiero recordar, Jay Prosser, por ejemplo, ¿no? Dentro de vuestros propios argumentos, que es también un transexual, ¿no? Si mal no recuerdo. Al mismo tiempo, también subraya el tema a ver, que no me quiero perder. Aparte de la fenomenología, como he comentado, la cuestión precisamente de cómo Paul Preciado, de forma interesada, aun siendo ya un hombre blanco, ¿verdad? Y vosotros también lo hacéis, ¿no? Esa crítica desde una posición, pues, juguetona, transgresora, pero que en realidad son pellizcos, más que nada, ¿no?, al sistema, pero internos al propio sistema, ¿verdad? Pues hay una cosa interesante que precisamente ahora que has ironizado con lo trans, ¿no? De decir, bueno, ¿trans qué? ¿Verdad? Porque es un concepto relacional, ¿no? Yo cuando venía en el transporte público pensaba en eso, hombre, que el transporte se llama así porque precisamente porta continuamente algo de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, cuando hay en trans, bueno, ¿hacia dónde te estás transformando ahora? Si eres trans, ¿no? Y hablas de que el trans lo que desea es ser, en definitiva, ¿verdad? Estabilizarse en una situación determinada. Y eso también lo dice Elizabeth Duval, ¿verdad? En el sentido de Paul Preciado, ¿por qué presume, digamos, de ser trans cuando tú eres ya un hombre, ¿no? Pues ya está, habla ya como hombre, ¿no? Independiente de que es verdad que un poco las heterías y demás siempre tienen que utilizar la narrativa pasada, ¿verdad? Hacer mi biografía, ¿no?, pasada, donde los otros me oprimían, etcétera, y tengo que hacer gala de mi liberación, ¿verdad?, subjetiva, la cual ya me he encontrado conmigo mismo, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues sí que hay que subrayar este elemento, ¿verdad?, que acabas de decir tú, y también Duval lo subrayaba, de poner el foco en que lo trans es un prefijo que no tiene sentido, pues, aislado, ¿verdad?
Y cómo además la contradicción, que eso también lo he visto siempre. Y de hecho, con ciertos alumnos, hay un alumno homosexual, ¿no?, que además reivindicaba todo el movimiento en general LGTBIQ+, ¿no? En los compañeros había una especie de silencio para no meter la pata, ¿verdad? Y no ser tachados de homo tal, ¿no? Yo soy súper respetuoso con los alumnos, siempre, ¿no? Muy cuidadoso, pero es verdad que fue tan explícito, ¿no?, en este tema del transgénero y demás, y yo la contradicción que veía era, vamos a ver, si realmente el género es tan fluido, ¿verdad?, y no es tan importante el cuerpo, ¿por qué las operaciones quirúrgicas? Es decir, ¿por qué alguien que se siente hombre necesita tener pene? Porque luego otro discurso paralelo era el del famoso autobús, ¿verdad? Hay mujeres con pene y hombres con vagina. ¿Por qué entonces alguien que se siente hombre tiene que efectivamente tener pene? Eso es además es de la falocracia más rastrera que ha criticado siempre el feminismo, ¿verdad? Heteropatriarcado, etcétera, etcétera. Bueno, pues no me supo contestar, chaval. Yo tampoco quise hacer sangre, ¿eh? Pero además los compañeros dijeran, toma esta, toma. Y dice, chúpate esta, ¿no? Porque no se atrevían a contraargumentar, efectivamente. Por otro lado, una cuestión me gustaría también subrayar es la crítica que hacéis, y esto tanto lo hace la fenomenología, ¿verdad?, como también el materialismo filosófico, a esa interpretación de lo social como algo arbitrario. Es decir, que parece que lo que brota de mí es lo natural, lo fundamental, etcétera, y las estructuras sociales son siempre como superestructuras, ¿no?, arbitrarias que pueden cambiarse a golpe de voluntad, ¿no? Yo creo que esto no solamente es idealismo, sino que además, bueno, proviene de un dualismo, casi monismo, incluso aristotélico, ¿no? Gustavo Bueno, por ejemplo, que es algo también que yo reivindicaría, ¿verdad? No solamente lo del individuo flotante, sino la construcción de la persona desde el punto de vista del materialismo filosófico, ¿no? Entonces se tiene en cuenta tanto los contextos físicos, ¿verdad? Él no quiere llamarlo cuerpo, Gustavo Bueno, porque se hipostasia enseguida, y los contextos, digamos, espirituales, que no quiere llamarlo así también, ¿no? Lo llaman neumáticos, neuma. Pero bueno, lo importante aquí no es el lenguaje, sino ver cómo hay dos elementos que además son conjuntos de características muy diversas, físicas, químicas, biológicas, etcétera, que constituyen el cuerpo, y lo interesante de esto es subrayar que ese es el elemento individual, de alguna manera, que desconecta, digamos, del resto de individuos. Entonces, yo como individuo, efectivamente, tengo derecho a reivindicar una identidad para separarme del resto, para de alguna manera diferenciarme, efectivamente. Pero en cambio, el elemento más anímico, el del alma, es supraindividual. Claro, y esto el materialismo filosófico lo tiene muy claro. Con lo cual, ese alma interna tan personal que se subraya en ciertas teorías queer, ¿verdad?, es precisamente lo que es menos personal, lo que es menos individual, perdón. Ya te digo yo el lapsus. Es lo que es menos individual. Porque la persona se construye en función precisamente de esas clases, ¿no?, familias, por ejemplo, tribus, etcétera, etcétera, que te constituyen. Y es lo que vosotros subrayáis desde el punto de vista fenomenológico, ¿verdad?, que te performan. Son las estructuras performativas. Yo, por ejemplo, en la ESO me pongo muy nervioso cuando en valores éticos se dice que la sociedad es necesaria para poder relacionarnos. Y les digo, no, es que es necesaria para constituirnos como personas. Es decir, cuando tú hablas, pero incluso contigo mismo, cuando utilizas el español de dónde ha brotado. Entonces les pongo la escena del pequeño salvaje. Entonces enseguida lo ven. Cuando les ponen el pequeño salvaje, ¿no?, de François Truffaut, ¿no?, de un individuo totalmente aislado, y bueno, ¿qué es lo que veis aquí? Claro, entramos en el terreno de la zoología. Pues un individuo que no habla, que no te mira, que no percibe, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que hay que subrayar, ¿no?, porque viene incluso de Aristóteles. Cuando Aristóteles diferencia entre el cuerpo y que aparentemente siempre nos metemos con Platón, es verdad, y con el neoplatonismo. Pero el aristotelismo, con esa distinción entre materia y forma, en realidad, claro, el aristotelismo lo que viene a decir es que la esencia es el núcleo donde derivan las operaciones, ¿verdad? Y entonces aquí solamente hay dos salidas. O entiendes la forma como una especie de alma invisible, ¿verdad?,
separada del cuerpo, por muy unida que esté a él, ¿no? O entiendes el cuerpo como algo estático. Y yo creo que eso es precisamente lo que hay en la teoría queer. Lo que pasa es que luego intentan sumar esto. Es decir, un individuo estático que además tiene una forma invisible y lo que vosotros habéis denunciado. Y resulta que es el cuerpo el que tiene que acomodarse a esa forma invisible. Para terminar con este punto, hay una metáfora muy bonita, ¿no? Cuando habla del individuo corpóreo, ¿verdad? Que es el individuo antropológico, habla del canon de Policleto, ¿verdad? En ese canon, que está conformado en función ya de una estructura histórica, bueno, dice, hay como una especie de corte donde efectivamente hemos congelado al individuo, ¿no? Con manos, pies, brazos, etcétera, que es el canon de la medicina, precisamente, ¿verdad? Vosotros sabéis que la medicina, como incluso la psicología, lo que intenta mantener es ese canon, ¿verdad? Tanto la salud mental como la física. Pero luego hay, bueno, defiende, y esto está muy de acorde con ciertas teorías queer, es decir, el hecho de cómo la forma personal va evolucionando, incluyendo históricamente, y cómo esa forma también determina y constituye el cuerpo. Es decir, que el cuerpo es resultado de esas estructuras culturales. Un ejemplo era como la caída del vello, ¿verdad? No es lo que hace que nos vistamos, sino que es el vestido, incluso el fuego, ¿no? A la hora de comer los alimentos, lo que modifica la estructura corporal, ¿verdad? Y ahí, claro, es donde la mano del cordero yo creo que está, en conectar, ¿no? Esa forma evolutiva e histórica con las estructuras corporales. Y luego ver también cómo la persona, que es una idea abstracta, conecta también con lo que sería lo masculino o femenino. Entonces, yo creo que vosotros lo explicáis bastante bien, esa conexión, cuando decís que las estructuras biológicas corporales de hombre y mujer, de varón y hembra, pues en realidad es fruto de una evolución donde se ve claramente la complementariedad, ¿no? Pero luego a partir de ahí, de la propia lucha, ¿no? De jerarquías, por supuesto, a nivel social, etcétera, que ha habido entre hombres y mujeres. Y aquí cabe también ese elemento de, claro, vosotros pues abrís a esa discusión de otros géneros, ¿no? ¿Quién sabe? Pues a lo mejor otros géneros que no sean hombre y mujer, en una estructura histórica que no es perfecta, que está infecta y que está abierta pues, a otras posibilidades, ¿no? Y por último, y ya me callo, el tema de las series sí me interesa por lo siguiente. Acabo de ver hoy, precisamente en el telediario de Televisión Española, que van a estrenar una serie que se titula Ser, y luego viene O No Ser. Y la cortinilla de la serie, van a estrenarla ahora, tacha el no, ser o no. Tachan el no, ¿no? Y ser o ser, ¿no? Ahí viene y va precisamente sobre la transexualidad, ¿verdad? Pero de forma totalmente catequista, es decir, que ya no hay discusión ni dialéctica ni nada, sino que se expone el problema. Sin embargo, he de decir lo siguiente, que las series de Netflix, digamos que Netflix es una plataforma como, podría ser una editorial, ¿verdad? Las editoriales o los libros publican cosas como muy ideológicas, muy conformes a nuestro tiempo, etcétera, pero hay cosas que yo creo que son críticas, ¿eh? Por ejemplo, la siguiente. Hay una serie que mencionáis en el libro que es Euforia. Entonces, no sé si la habéis visto, la serie, pero yo soy un entusiasta de la serie, ¿eh? Ya os lo digo ya, tanto a nivel de la composición estética como cómo ha conseguido retratar a la generación Z, ¿verdad? Porque además el capítulo 1 empieza con la narradora que nace en un hospital materno y están los padres viendo la caída de las Torres Gemelas. Y lo primero que ve ese bebé es la pantalla de televisión, ¿verdad? En cada capítulo, que es a lo que voy, lo que se hace es introducir la estructura familiar de esos adolescentes. Con lo cual, por un lado se ve el individuo flotante, se ve perfectamente en los adolescentes de la serie, pero cómo efectivamente todos los problemas que tienen provienen de esas estructuras familiares absolutamente rotas. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que vosotros señaláis es la separación de la sexualidad de la reproducción y el rompimiento de las estructuras familiares, que no es que las estructuras familiares anteriores fueran perfectas y no derivan otros problemas diferentes, ¿verdad? Pero
yo creo que actualmente uno de los problemas es ese, ¿verdad? La desestructuración. Y yo creo que la serie aparece muy bien, ¿no? Y luego hay una serie que se llama The Leftovers, no sé si os suena, que en principio uno podría parecer que es antimaterialista, porque va de unas personas desaparecen de repente. Sí, sí, la vi, sí. Sí, la he visto, sí, sí. Vale, pues yo considero, no sé si José estará de acuerdo conmigo, una lectura muy forzada, que en el fondo de la serie va sobre, primero, la falta de enfrentamiento ante la muerte, que es la desaparición de los demás, y también la falta de estructuración grupal o familiar. Es decir, individuos perdidos, ¿verdad?, ensimismados, que en el fondo no saben cómo coordinarse casi unos con otros, ¿verdad? Y el final de la serie es como muy significativo respecto a esto, ¿no? Al final, que bueno, que simplemente lo dejo a vuestra consideración. Sí. Sí. Nada más. Por mi parte, vamos, son comentarios que digamos, que mejoran nuestro propio texto, ¿no? Que redondean argumentos y, vamos, y yo seguiría todo el resto del tiempo pues escuchando lo que comentas, Rufino, ¿no? Pues únicamente, pues, pero en realidad por subrayar pues, aspectos que has dicho, ¿no? Efectivamente el problema de la identidad, de género, como lo que sea, hay que atajarlo o es en el fondo o en todos sus aspectos, es el problema de la identidad de la persona, con las distintas escalas biofísica, biográfica, por supuesto supraindividual, social, cultural, en la idea que ha señalado, en la idea que bueno, pues efectivamente pues ha desarrollado ya desde hace muchísimos años, ya en sus comienzos filosóficos, pues con la idea de persona, que es lo que habría que hacer, ¿no? Pues más allá de la problemática de la identidad de género, etcétera, ¿no? La teoría queer, bueno, la teoría queer yo creo que no merece el nombre de teoría, que siempre sugiere una especie de orden de conocimientos o de ideas, y nosotros lo llamaríamos más bien, pues, bueno, como tú en tu propia exposición, pues ideología, ¿no? Ideología, pues en el sentido de conjunto de ideas, y también ideología en el sentido marxista, ¿no? De encubridora de las realidades y contradicciones que forman parte de la sociedad, ¿no? Y desde luego, como ideología, en este sentido, pues ella misma está plagada de contradicciones, ¿no? Es por un lado constructivista, enfatiza la construcción social, etcétera, etcétera. Bueno, ciertamente es una construcción más lingüística que luego material propiamente, etcétera. Y, sin embargo, luego termina por ser esencialista, porque asume pues, que la identidad es una esencia que es innata, etcétera, etcétera, ¿no? Trata de romper con el binarismo y ciertamente pues es binaria, porque se da la transición, ¿no? Esa confrontación que has hecho tú, digamos, a tu conocido, a tu alumno, pues efectivamente no se sabe responder. Si la tuviera que responder como hay que responderla, pues entraría en una contradicción, no resisten un diálogo socrático mínimo, ¿no? Que les confronte con sus propias, digamos, saberes aparentes, ¿no? Trata de no patologizar la ideología queer y desde luego, pues ejercita la mayor patologización porque trata de resolver el problema en términos médico-quirúrgicos, ¿no? Así que, pues, efectivamente, todos esos son aspectos que van a chocar, y estoy terminando, van a chocar luego contra realidades muy fácticas, como la del deporte, por donde la vas a empezar. Has empezado tus comentarios, ¿no? Porque efectivamente esa es una prueba de fuego que deja en evidencia, digamos, todas estas contradicciones en un asunto pues muy concreto, muy visible, muy injusto, muy poco deportivo, lo menos deportivo que hay, y supongo yo que los comités olímpicos y deportivos hagan lo que se hizo en el franquismo, desposeer, digamos, de esos títulos cuando estos se clarifiquen. Muy bien, pues Daniel, si quieres hacer una segunda intervención que contesten los autores y vamos rematando para no abusar de vuestro tiempo. Sí, pues yo por entrar un poco en polémica con algunas de las cosas que ya se han dicho, a mí me gustaría en concreto
en poner en cuestión pues ciertos conceptos y demás que se están utilizando a lo largo de la tertulia y que quizás sería interesante pues, analizar, ¿no? Entonces, uno de ellos que también y aquí ya entrando en el contenido de los análisis sociológicos del libro, pero que también pues entronca con el análisis que ha hecho Rufino Salguero, en la palabra neoliberalismo me parece problemática, aunque yo mismo la he utilizado citando un fragmento del libro, me parece problemática porque tiende a conceptuar toda una serie de fenómenos sociales que estarían económicamente determinados. Y entonces, inmediatamente, en cuanto se le encuentra una causa económica a determinado fenómeno social, se dice neoliberalismo. Por ejemplo, se encuentra que la teoría del cuerpo, la institucionalización, mejor dicho, la teoría del cuerpo equivocado, es decir, mujer nacía en cuerpo de hombre, mente mujer nacía en cuerpo de hombre, o mente hombre nació en cuerpo de mujer, tiene detrás de sí una serie de intereses corporativos de tipo farmacológico que digamos que alimentarían el que se pudiese llegar a institucionalizar pues, financiándolo económicamente o de la forma que sea, ¿no? Y entonces inmediatamente eso se pone la palabra neoliberalismo. Pero yo creo que esto es problemático por varias razones. La primera porque, claro, neoliberalismo como palabra conceptúa más bien una corriente económica de doctrina social de mercado que esté más cerca de la socialdemocracia, en su uso originario al menos. Y sin embargo se lo vincula a cierta rama del liberalismo, mejor dicho, que sería, pues, por ejemplo, la escuela austríaca, que nunca usó ese nombre y que tendría poco que ver con la socialdemocracia. Luego, desde el punto de vista, digamos, ya no de génesis, sino de estructura, pues claro, luego en cuanto se encuentra esta serie de causas económicas, inmediatamente se lo vincula no solamente a la palabra neoliberalismo, sino a la palabra derecha, ¿no? A la palabra derecha. Entonces esto es algo que también se encuentra en algunos de los análisis del libro. Entonces da la impresión de que cuando en la izquierda se encuentran elementos económicamente determinados de este estilo, son elementos derechistas y reaccionarios, ¿no? De este tipo. Y sin embargo yo creo que esto es problemático porque desde el punto de vista estrictamente marxista de la historia, aunque yo no tenga por qué compartirlo, pero la izquierda comunista, marxista, revolucionaria, sería ella misma la máxima expresión del determinismo económico, en tanto que sería el propio capitalismo el que habría llevado a la organización obrera que posteriormente lo destruiría, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, claro, el marxismo y el comunismo serían la máxima expresión del neoliberalismo. Quiero decir, este tipo de usos son problemáticos por eso. Y luego, el uso de la palabra teoría queer o ideología queer, otra dificultad que yo encuentro es la cuestión del si es individualista o es socialista. Y es que, claro, yo creo que se mezcla muchas veces, de un lado, una teoría queer, digamos, vulgar, de calle, que es la teoría queer de la esencia interna propiamente, es decir, de que yo me siento hombre y por tanto soy hombre, y de otro lado, una serie de teorías académicas, aunque sean malas teorías, pues que pueden ser, pues, por ejemplo, la de Paul B. Preciado, la de esta Elizabeth Ward, o la de Judith Butler, que no son propiamente individualistas en ese sentido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Judith Butler enfatiza mucho de forma literal que no existe ninguna esencia interna del género, que el género, ella dice, es literalmente, utiliza la palabra ilusión, illusion, ¿sí? El género es una ilusión performativa y entonces dice, no existe una esencia interna del género. Dice, por tanto, la expresión de género es imposible y entonces dice, no hay que confundir la expresión de género con la performatividad de género, porque si no hay una esencia interna que pueda ser expresada, porque el género no es más que una ilusión performativa, por consiguiente no puede haber una expresión de género, ¿sí? Y entonces desde ese punto de vista yo creo que la clave de esta teoría, la crítica al individualismo está bien planteada, perfectamente. La teoría más vulgar, yo creo que la más interesante que tenía que tratar el vídeo está muy bien abarcada, porque efectivamente es la que está más institucionalizada, que es la crítica al individualismo, es decir, a que yo me siento y por tanto yo soy como si pues un individuo átomo aislado, una mónada que está puesta por ahí, ¿no? Ahora, yo creo que la crítica a Butler o a Paul B. Preciado debería ir en otro sentido, y es más la crítica que también ha surgido aquí al idealismo de la cultura, es decir, a la concepción de las instituciones como algo arbitrario. Y entonces, claro, desde ese punto de vista, claro, el decir que, puesto que el género es una institución, claro, pero las instituciones son arbitrarias, ergo el género es arbitrario. Y entonces, conceptuarlo como si fuese una ilusión performativa es lo que yo creo que está la clave de la crítica que habría que hacer más bien a las teorías de este tipo, ¿no? No tanto al individualismo, porque no serían propiamente teorías individualistas, es decir, compartirían el reconocimiento al género como una institución cultural, ¿sí? El problema estaría en la teoría de las instituciones en general como cosas arbitrarias y además que oprimen al individuo, y aquí esto entronca además con algunas cosas que enfatiza mucho Luis Carlos Martín Jiménez, una especie de anarquismo de la cultura, como que la cultura oprime al individuo. Y luego, pues otras cosas con las que también, digamos, que encontraría
puntos de fricción sería, claro, también el concepto de cambio de sexo. Es decir, hasta qué punto, si el sexo, el núcleo son los gametos, puede cambiarse el sexo. Entonces, y no es más que un cambio de sexo, lo que se cambia no es más bien la apariencia fenoménica corpórea de ciertos rasgos, véase los caracteres sexuales primarios, es decir, los genitales, y secundarios, es decir, las mamas, lo que cambia, y no tanto el sexo. Es decir, lo que cambia es más bien la apariencia fenoménica que tiene ese individuo como si fuese un individuo del sexo contrario y no tanto el sexo propiamente, ¿no? Y entonces, pues claro, y lo de polvo preciado al final además parece una cosa que me llama la atención, claro. Es decir, ¿por qué se autodeclara constantemente como trans, como si estuviese todo el tiempo transicionando, ¿no? Entonces esto parece ya Rosalía, que está transformándose siempre, el Saoko papi Saoko. y bueno, ya pues muy rápidamente, ya para no agotar mucho más el tiempo y demás, claro, me gustaría reconocerme aquí ipso facto como homosexual, y entonces esto no tanto como argumento, digamos, recto, sino como argumento ad hominem, porque el problema es que muchas veces desde el activismo LGBTI y demás se entiende que pues toda esta serie de polémicas en torno a conceptos como disforia de género, transexual, género, etcétera, pues vienen en contra de los transexuales. Y entonces esto deriva de una concepción sociológica que también hay que discutir, que asume que directamente los colectivos se forman defendiendo sus intereses y aquí, pues sencillamente, los LGBTI y demás están luchando por sus derechos y no hay posibilidad de que se equivoquen, lo cual no es así. Entonces yo creo que los intereses, desde el punto de vista sociológico, hay que conjugarlos a las creencias respecto de los medios que llevan a esos fines. Es decir, yo no, en lugar de sostener que todos aquellos que se oponen a la concepción del transexual como una persona, o sea, como una mente mujer que está en un cuerpo de hombre, en lugar de calificarlos como transfobos y deducir que si están en contra de esta teoría es porque están en contra de los transexuales y quieren que se suiciden, yo creo que sería más interesante asumir que los transexuales y en general el LGBTI realmente quieren acabar, por ejemplo, con la alta tasa de suicidio de los transexuales, pero que esa voluntad o ese interés corporativo hay que ponerlo en conjugación con la creencia de los medios que llevarán a reducir esa tasa y que esos medios pueden ser erróneos. Entonces, el fin en realidad puede ser compartido por estas personas, sí, me refiero, yo no creo que Rusty o que yo mismo o que Marino Pérez quieran que los transexuales se suiciden. Es más, yo no creo que nadie en España quiera eso. Simplemente lo que se está diciendo es que los medios que el activismo LGBTI reivindica para acabar con ese problema, que es la ida hacia adelante en la farmacología y en el género sentido y todas estas cosas, son erróneos y son equivocados porque se basan en una serie de fundamentos antropológicos que están mal y filosóficos, de tipo dualista y demás. Y entonces que eso va en contra de los intereses de los propios transexuales, porque además se está realimentando y está teniendo como consecuencia que en Estados Unidos principalmente, pues cada vez haya más chicas con disforia de género. Y esto es lo que tenía que decir. Y luego, pues, y por entrar un poco al trapo, sobre un tema que se trata, que es el de los intersexuales, que también ha salido así, aquí, si podrían decir algo los autores, porque una cosa que también se menciona mucho es que, claro, cuando uno habla inmediatamente de intersexualidad, pues si uno pone porcentaje de intersexuales en Wikipedia, aparece en primer lugar que intersexuales nacen entre un 0,05% y un 1,7%. Claro, entonces este desfase del 0,05 al 1,7, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia? Entonces, ¿por qué uno u otro? ¿No? Esto es algo que se trata del libro. Y luego, además, otra cosa que también dice, lo compara, dice, el porcentaje que representa el umbral superior es similar al número de personas pelirrojas. Sí. Entonces, claro, esto es desde dos puntos de vista. Uno, sobre uno que si ahora que está tratado en el libro, pero si lo pueden exponer, sobre de dónde sale ese porcentaje y por qué toda esa variación. Y luego, otra cosa que también ha mencionado Errasti, que es, claro, la comparación falaz entre los pelirrojos y los intersexuales, no solamente porque parte de un porcentaje falso respecto a los intersexuales, sino porque además está comparando un estado normal, es decir, el del ser pelirrojo, un estado anormal, que es el de ser intersexual. Y además que no es anormal, como él también ha afirmado, en el sentido sociológico de anormal, de que se escapa de la norma social o que se escapa de la norma, o sea, de normas sociales en el sentido de tienes que hacer esto, sino de la norma en el sentido funcional biológico, que no tiene nada que ver con eso, es decir, no es un contenido moral. Y entonces esta es la confusión que ellos tienen, por eso normal siempre lo ponen entre comillas, como si les diese, yo qué sé, y dicen, no, es una persona
que es normal, lo normal, y siempre ponen comillas con los dedos, como que les diese miedo utilizar la palabra normal, cuando lo que tendrían que hacer no es utilizar comillas, sino distinguir diferentes acepciones de normalidad de una vez, que es algo que ya hace Michel Foucault, y que ellos, digamos, siguiendo a Michel Foucault, toman ese escepticismo, pero en lugar de revertirlo en algo positivo, que es distinguir diferentes acepciones de normalidad, se quedan ahí en poner las comillas, lo cual pues es perezoso completamente. Sí. Sí, efectivamente, pues me pasa con esta segunda intervención exactamente lo mismo que me pasó con la primera. Yo creo que la intervención de Daniel ha sido riquísima en contenidos, en posibilidades, en temas y tal. Me es imposible, he vuelto a rellenar un folio entero de notas, me es imposible volver a contestarte de forma sistemática, ¿verdad? Todo lo que planteas, añadido al hecho de que me apetecía también comentar alguna cosa sobre la intervención previa de Rufino. Con lo cual, al final, pues si me permitís, pues voy a hacer esta intervención de nuevo un poco desordenada respecto a estas cuestiones, ¿no? Pues, empezando casi por lo último que has comentado respecto de la intersexualidad, cabría cuestionarse incluso el propio término, ¿no? Intersexualidad comete el mismo error que cometió en su día el ya desechado término hermafroditismo, ¿no? Es decir, no son personas que estén entre los sexos. Una mujer que padezca el síndrome de Turner no tiene un 80% de mujer y un 20% de varón, y luego habrá otro síndrome que sea un 70% de mujer y un 30% de varón, y así sistemáticamente hasta ir cubriendo todo el espacio intermedio entre los sexos, ¿no? Sino que eso que se mal llama intersexualidad es en realidad variantes de mujeres y variantes de varones, porque siguen teniendo unos y otros, ¿verdad?, determinado tipo de gametos. Únicamente hay un porcentaje auténticamente pequeño, verdaderamente pequeño, de casos donde sí sería muy difícil establecer si estamos ante una mujer, ¿verdad?, ante una persona que produce óvulos o ante una persona que produce espermatozoides o que su aparato reproductor está diseñado para producir espermatozoides. Son estas diferencias conceptuales en la definición de la intersexualidad, en donde cualquier cosa que se salga, digamos, del estereotipo biológico femenino-masculino es intersexualidad, o por el contrario, solo es intersexualidad, si es una diferencia tal que hace imposible o conceptualmente muy, muy complejo poder localizar como una variante de ser mujer o una variante de ser varón a este caso, lo que explica que algunas investigaciones, algunos autores, como tú acabas de señalar, Daniel, citen que la tasa es del 1,7%, por ejemplo, y otros autores, por el contrario, pues la reduzcan casi a una centésima parte de ese 1,7 y hablen pues de alrededor del 2 por 10.000, más o menos, ¿no? Más o menos 1 por 5.000, que nos parece, digamos, una tasa mucho más razonable de lo que ocurre, ¿no? Efectivamente, todos los sistemas corporales, el reproductor, pero también el locomotor y el circulatorio, el digestivo, todos los sistemas corporales presentan anomalías, presentan variantes en su desarrollo embrionario. Hay personas que nacen con un número anómalo de dedos en las manos o que nacen sin una pierna, lo cual obviamente a nadie se le pasa por la cabeza que implique que el ser humano no sea bípedo, ¿verdad? O que podamos valorar que no sea bípedo, ¿no? Yo tenía un profesor de estadística que decía, claro, lo decía en broma de aquellas, pero hoy alguien sería capaz de defenderlo en serio, que el ser humano tiene una media de 5,001 dedos en las manos, ¿no? Porque efectivamente, si yo cuento todos los dedos que hay en una población y divido por la población, pues me sale 5,001 dedos, ya que una persona de cada 1000, por ejemplo, pues tendrá 6 dedos en las manos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que de nuevo hilar bien fino conceptualmente en estos asuntos. Un aspecto importante que yo quisiera comentar, sin infravalorar en absoluto, sencillo para matizar y poner en su lugar las intervenciones tanto de Rufino como de Daniel, es que sé que no lo creen, sé que no lo piensan, pero pudiera sobrevolar el matiz, ¿no? De dar la impresión de que estamos ante un problema de naturaleza filosófica que con posterioridad tal problema filosófico termina desbordando sus marcos y llegando a la sociedad y haciendo, bueno, pues que vuestros alumnos en este momento estén hablando del tema y haciendo que haya aumentado exponencialmente el número de adolescentes que se hormonan o que toman medicación, ¿verdad?, de bloqueo
periodo puberal o de hormonación o que finalmente van a la cirugía, ¿no? Yo creo que estamos ante otro tipo de problema que tiene un lado filosófico, como siempre, ¿verdad? Como siempre la ideología mundana termina cristalizando también en la academia de una forma u otra, faltaría más, pero que su origen no está en Butler y no está en Preciado, no son los que crean originalmente este problema, ¿no? Este problema está creado, entiendo yo, por una sociedad extremadamente individualista y extremadamente centrada en la publicidad y en el consumo, y en la exacerbación y la entronización del deseo individual personal, ¿no? Que es una estrategia, claro, que es una estrategia que exige la publicidad, en la cual los jóvenes viven sumergidos desde el momento en el que han nacido las 24 horas del día, ¿no? Este hecho de ser ante todo consumidor y consumidor publicitario es el hecho, y ahí yo creo que Daniel tiene razón al señalarlo, es el hecho de nuestro uso del término neoliberal más como descripción de una sociedad del momento, ¿verdad? Caracterizada pues por esta figura del deseo individual santificado por la publicidad, por los centros comerciales, como lugar para el ocio, etcétera, más que, como bien señalaste, ¿verdad?, pues un análisis. Claro, yo no soy economista auténticamente fino de los diferentes sistemas económicos y demás, ¿no? Pero sí, yo no creo que sea un error decir que estamos ante un problema propio de sociedades neoliberales. La estructura económica repercute de forma directísima en la construcción del yo, del individuo, ¿no? Quizá mejor hablar de yo que de identidad, aunque ese sería otro tema, y que por tanto estamos, o sea, el yo de los adolescentes perdón, que sufren de estas cuestiones es efectivamente un yo neoliberal, ¿no? Con todas las salvedades, ¿no? Y hechas esta apreciación. Tanto Marino como yo somos psicólogos, nos preciamos los dos, desde luego Marino 1000 veces más que yo, de tener una potentísima base filosófica, ¿no? Pues justamente en relación con la escuela de Oviedo y demás, pero estamos ante un problema cuya dimensión más alarmante es la dimensión psicológica, es la dimensión de los fenómenos que están ocurriendo en la educación, en las historias, yo me atrevería a decir, delirantes que se están dando en cursillos, en clases extras, en horas extras, etcétera, en los institutos, incluso a los alumnos más jóvenes, ¿no? Y que están provocando efectivamente, bueno, pues problemas serios, problemas familiares graves, donde cada vez más, pues, incluso ya se han formado asociaciones de familias afectadas por estas cuestiones y demás, ¿no? La teoría queer, como bien decía antes Marino, no es una teoría, es un barullo, es un revoltijo, es un mejunje, ¿verdad?, de mil cosas variadas. Tampoco ellos se ofenderían si nos oyeran decir esto, porque llevan a orgullo no ser racionales, llevan a orgullo no ser lógicos, ¿verdad?, desde un punto de vista, bueno, pues entroncado efectivamente con ciertas posturas posmodernas y demás, no se sentirían especialmente ofendidos por esto que estamos diciendo, ¿no? Y estamos más bien ante un movimiento social que, como bien habéis, bueno, yo creo que todos en la mesa habéis señalado, es el statu quo actual, ¿verdad?, a pesar de que se presenta como transgresor. No, es una hetería, pero en este caso yo no creo que sea una hetería realmente transgresoras, sino efectivamente de las complacientes, ¿no? de las que distraen acerca de las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Y en este momento la teoría queer, en este sentido amplio, el movimiento queer, las cuestiones queer, ¿no? Está cumpliendo una importantísima función de distracción, ¿no? Al menos para ciertos grupos sociales, fundamentalmente para los jóvenes, que están fascinados y encantados con esta temática y que es una auténtica temática de distracción respecto de lo que pudiera ser la motivación social o el interés político o demás en lo que podrían estar dedicándose alrededor de esto, ¿no? Finalmente, aprovecho lo que ha dicho Rufino antes para
o sea, no voy a entrar en el tema de las series, no voy a entrar en el tema de Euphoria o de Leftovers. Sí, de Leftovers lo vi tan solo la primera temporada y tal, pero yo me uno y estoy seguro que Rufino estaría de acuerdo y además nos ofrecemos a participar los dos en una mesa redonda ya que la Escuela de Filosofía de Oviedo, que la Fundación Gustavo Bueno organice acerca de las series de televisión, porque están siendo otro fenómeno importantísimo. Los mejores guionistas del mundo, el propio formato, cuestiones materiales como la longitud en el tiempo. Claro, no es una película de hora y media o de 2 horas, sino que permite desarrollar tramas y personajes a lo largo de decenas y decenas de horas, ¿no? Los efectos especiales pierden importancia respecto del cine y entonces de nuevo los guionistas cobran importancia. Los guionistas que hacía tiempo que han dimitido del cine, el cine es para Batman y para Spider-Man y demás, pero los guionistas ahora vuelven a la televisión y están dando lugar pues a ficciones fascinantes, de una calidad extraordinaria, por supuesto mezcladas con otras muchas irrelevantes y de pésima y de nula calidad, ¿no? Pero bueno, que hay un 1% o un 5% de material muy interesante. Y nada, yo también por piedad al resto de miembros de la mesa y al público que pueda escucharlo, termino aquí. No sé si habrá luego ocasión de unas palabras finales, pero bueno, por mi parte, esto es lo que podría comentar de las 1000 cosas, ¿no? De todo lo que se ha tocado, ¿no? Yo por mi parte comentaría 2 o 3 cosas de lo que dijo Daniel, que me pareció bien interesante. Pues una de ellas a propósito de cómo los medios del movimiento queer, ¿no? en favor de las personas trans, como se dice, pues puede, lejos de estar realmente ayudándoles, puede, no digo induciendo al suicidio o algo así, pero no solucionando los problemas por los cuales parece ser que las personas trans tienen una mayor tasa de suicidios pues, que otras personas, ¿no? Y en efecto, los estudios muestran que las personas que han hecho la transición completa, que supuestamente, o la transición que ellos necesitaban, y que supuestamente eso estaría solucionando su disforia y los problemas que tuvieran inicialmente, siguen teniendo una tasa de suicidios por encima del grupo de comparación, de manera que esa premura o ese apoyo entusiasta para la transición no está solucionando los problemas originales, sino para muchos está creando unos nuevos sin haber resuelto los anteriores, ¿no? Otro aspecto así a comentar por mi parte es en relación que efectivamente con el cambio de sexo, ¿no? Que ciertamente es imposible, o sea, no existe como tal. Lo que se cambian son aspectos genitales, si quieres, externos, secundarios no en el sentido de que sean poco importantes, pero sí secundarios en relación con la definición del sexo, ¿no? Y esto debiera estar, mucho más claro en los movimientos que promueven la transición. Una mujer trans nunca va a quedar embarazada, lo debe saber pues quien sea que vaya pues a emprender ese cambio. Y si se habla de hombres embarazados es porque biológicamente es mujer, ¿no? Ese es otro aspecto a comentar. Y finalmente, pues en relación también con la teoría filosófica de queer, ¿no? que se basa pues, en buena medida pues, en Butler, ¿no? que es el gurú de este movimiento y la filósofa de referencia de este enfoque, y que efectivamente tiene su complejidad y su sutileza, y podría verse incluso que su enfoque pues, es uno pues hasta conductista, ¿no? En la medida en que enfatiza la performance, la ejecución, el comportamiento como constructor de la identidad y demás, ¿no? Y tiene ese constructivismo pues como base suya filosófica. Pero más allá de eso, efectivamente, su constructivismo no tiene nada que ver con un constructivismo materialista. Ella misma dice en algún sitio que se le da mal ser materialista, porque en realidad su construccionismo, como sabemos por lo demás,
es lingüístico. Se queda, por decirlo así, en la construcción lingüística, que es la que privilegia de toda su construcción, y en ese sentido termina por ser idealista y seguramente al final, por supuesto, sin pretenderlo y asumiendo incluso lo contrario, no deja de ser ella misma esencialista y hasta dualista, naturalmente, sin quererlo y acaso sin saberlo, ¿no? Ella despreció nociones iniciales que empezó a estudiar con base en Merleau-Ponty, que ciertamente tenía una concepción no dualista del cuerpo, que ella, en nuestra opinión, malentendió, y entonces se embarcó pues, en un enfoque que al final ni siquiera es fenomenológico corpóreo, sino que es enteramente lingüístico, ¿no? Y desde luego con ese énfasis que ellos hacen, que es muy corriente en Butler, pero también apreciado en todos los demás, con ese énfasis que hacen en que todo es convencional, entonces todo construido en ese sentido, pues pasan por alto, yo creo que algo que tú has señalado, Daniel, y es que no por ser convencional todo es arbitrario. Entonces tiene, digamos, sus condicionantes, digamos, materiales, empezando por las corporales, ¿no? Y esto es justamente también un aspecto pues, muy relevante aquí para no malentender eso, la convención, ¿no? El que sea convencional no quiere decir que sea gratuito y arbitrario, sino que tiene sus condicionantes materiales que desde luego pasa por alto y por eso pues, es al final una filosofía idealista, esencialista y hasta dualista, pretendiendo no serlo, ¿no? Muy bien, pues si os parece, hacemos esa última ronda un poco atisbada por Rusty, así que Rufino y Daniel, disparad lo último que tengáis en la artillería y que rematen Rusty y Marino. Bueno, yo simplemente dar las gracias de nuevo a los autores, tanto por el libro como la oportunidad de hablar con ellos directamente. Confirmar la valentía de Marino, porque además sé que no es el primer fregado en el cual se mete. Estuve en una conferencia en Oviedo cuando criticabas el cerebrocentrismo. Al mismo tiempo sé los problemas que has tenido al criticar el TDAH como enfermedad, como patología. Sí. Yo sé que es una voz en el desierto, porque en los institutos, pues sé que los alumnos están hipermedicados. Yo a algunos alumnos he dicho, mira, prefiero aguantarte antes de que te dopen, ¿no? De hecho, los otros alumnos me han confesado que efectivamente estaban medicados. Algunos alumnos han tenido padres bastante sensatos, que cuando han visto que estaban fatal, ¿no? Han consultado a los propios hijos y han visto que lo mejor era precisamente el no hacerlo, ¿verdad? Entonces, también hacéis esa contradicción de cómo un problema de tipo psicológico, ¿verdad? Como el que supone que es el dimorfismo, etcétera, pues al final se da la solución farmacológica, no terapéutica, ¿verdad? Y al final pues lo que se hace es patologizar definitivamente el problema, porque también distinguir mucho en que una cosa son problemas y otra cosa son trastornos, ¿no? Etcétera. Sí. Y así que por ese lado, pues, muchas gracias por esa valentía. Con respecto a José, pues, vamos, también le sigo en sus artículos, ¿no? Muy interesantes y siempre con ese sentido del humor irónico y demás, que comparto contigo totalmente. Por supuesto que acepto ese reto que has puesto de las series, pero que nos cojan el guante. Y bueno, solamente decirte que, aunque no has entrado en la polémica de Euphoria o de Leftovers, que quiero subrayar para terminar que, bueno, son 2 temporadas de 8 capítulos, ¿verdad? Y aparte de ese retrato familiar que os decía, para insertar al individuo dentro de un entramado, ¿no? Pues que les constituye, ¿no? Y además esa sociedad norteamericana en concreto, pues hay 2 capítulos de transición, con perdón de la palabra, entre la primera temporada y la segunda, que están dedicadas a los dos personajes principales, el de Rue y luego el de Jules. El de Jules es el que mencionáis en el libro, se menciona creo que el nombre del personaje, de cómo esa serie tratan personajes transgénero.
simplemente un poco reivindicar que por un lado ese personaje tiene problemas de otro tipo, que solo de transgénero, salvo cuando se le retrata justamente en su infancia y se le meten de forma traumática, ¿no?, a un hospital, la madre no sabe qué hacer con él, y entonces lo meten en un hospital, y entonces ahí sí que es una terapia de estas del electroshock a lo bestia, ¿no? Pero luego, en el capítulo ese de transición, que es como muy teatral, estoy de acuerdo contigo totalmente en cómo los buenos guiones y las buenas direcciones se han trasladado a las series de la televisión, pues hay una charla. En primer lugar, hay un capítulo de Rue con su mentor, que intenta dejar las drogas, y en el caso de Jules con su psicóloga. Y en esta conversación muy interesante, porque esto ya no es interpretable, que bueno, esto es, sino que va como ella va hilando, ¿verdad? Y como pues hay hiperfeminizado para demostrar que efectivamente era mujer y no hombre, ha mantenido un montón de relaciones sexuales con tíos para demostrarse hasta qué punto era una mujer atractiva, y entonces se cuestiona esa hiperfeminización, esa performance que vosotros habéis denunciado como efectivamente una especie de juego exagerado, ilusorio, ¿verdad? Cuando en realidad es Y otra en cosa. buena medida una profecía autocumplida. Exactamente, esa es muy bien señalado. Y ya para terminar, lo que al final el personaje reconoce es lo siguiente. A lo mejor me he equivocado en esa hiperfeminización y en el fondo en querer reflejar ese modelo que los hombres, digamos, el heteropatriarcado, pues esperaba de mí, ¿no? Y concluye prácticamente el capítulo diciendo, y me estoy preguntando hasta qué punto esto de hormonarme y de hacer esta transición, pues no ha sido efectivamente plegarme a eso que se esperaba de mí. Entonces, la crítica ahí es contundente, es decir, que no es simplemente, podemos interpretar esto como una, no, es totalmente explícita. Entonces, lo digo para que reconciliéis con respecto a cómo hay, yo sé, José, que en tu caso efectivamente lo has adorado, y de cómo efectivamente, igual que hay libros malos, malísimos, ¿verdad? Claro. No todas las series son simplemente un reflejo de ideología norteamericana que nos intenta comer el tarro, sino de muy buenos guionistas, actores, etcétera, y además con la cabeza bastante bien amueblada, cosa que hay que agradecer, y que hay que utilizar eso también como crítica, como arma arrojadiza, ¿verdad? Nada, gracias, ¿eh? Sí, sí. Daniel, unas últimas apreciaciones. Sí, pues a mí muy rápidamente me gustaría seguir polemizando para seguir con el tema, pero vamos, en 2 segundos, y es sobre o sea, la concepción de la hiperfeminización como un juego performativo ilusorio. Bueno, yo tampoco tendría, o sea, yo creo que también esto habría que matizarlo, es decir, hasta qué punto el ideal de la feminidad, es decir, el ser más mujer del que se queja Simone de Beauvoir, pero también el ser más hombre, es decir, hasta qué punto en todas las sociedades del mundo la masculinidad es algo que se tiene que adquirir con el esfuerzo. Esto no es, lejos de ser algo, un juego performativo ilusorio, es una institución cultural que tiene una serie de funciones deterministas, como por ejemplo el forzar al hombre a ese estoicismo, el ideal de masculinidad como el ser viril, estoico, es decir, que tiene que sacrificarse por el grupo en la guerra, dando pues todo lo que tiene que dar su cuerpo, el esfuerzo hasta el punto de, pues yo que sé, métodos de tortura que tiene que pasar como ritos de paso para alcanzar la masculinidad. Entonces tiene una serie de funciones sociales. Es decir, yo tampoco creo que sea un juego performativo ilusorio en el sentido del idealismo de la cultura, como lo concibe Judith Butler y esta gente, ¿no? Y luego lo del heteropatriarcado, yo tampoco sé lo que es, pero bueno, yo lo dejo ahí. Y nada, simplemente pues terminar... decir que estoy encantado de que este tema se haya... Era una ironía, ¿eh? Era una ironía. Vale. Perdona, es que no las comprendo nunca. Entonces, estoy encantado con que desde el madridismo filosófico parece que este tema empieza a movilizarse. Entonces, simplemente autopublicitarme que el lunes voy a dar una conferencia muy relacionada sobre estos temas que se titula Crítica al concepto de género sexual desde el madridismo filosófico. Entonces, pues animar a la gente a que la vea y sobre todo animar a la gente a que lea Nadie nace en un cuerpo equivocado, que desde mi punto de vista es un libro que, vamos, la función que tiene es fundamental, porque es un libro escrito en español donde se tratan una cantidad de temas que no habían sido criticados desde una perspectiva filosófica académica, como han sido criticados en este libro, y que va a cumplir una labor, vamos, editorial de publicidad extraordinaria, que se siga publicitando. Yo estoy convencido de que se van a seguir haciendo ediciones sin parar, y además como complemento, si después de leer el otro libro, que me parece que es el que hay que empezar por leer, se lee además Un daño irreversible de Abigail Shrier,
pues yo creo que es un buen complemento el adquirirlos los dos juntos y leerlos, pero más que nada porque lo bueno que tiene el libro de Abigail Shrier es que no es tanto una perspectiva, digamos, teórica, como desde el punto de vista fenoménico empírico, la recopilación extraordinaria de entrevistas y más entrevistas a transexuales y familiares de transexuales, para tener al menos una base para cuando hablamos del fenómeno transexual, exactamente en qué consiste eso en la vida de esas personas biográficamente, para después analizarlo desde el punto de vista psicoterapéutico, sociológico, filosófico, lo que sea, ¿no? Entonces, animar a leer los dos libros y nada, y enhorabuena y encantado absolutamente que hayáis editado este libro. Enhorabuena a los dos autores. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues palabras finales de los autores. Venga. No, por mi parte, nada, de absoluto agradecimiento. Por mí también seguiría aquí pues comentando, escuchando y prolongando, digamos, esta sesión indefinidamente, ¿no? Pero vamos, ha llegado su tiempo. Así que muchas gracias, Alberto, por organizar esto y reunirnos así. Y gracias, Rufino, por los comentarios y a Daniel. Estoy bien de acuerdo en esto último que decías, Daniel, de que en realidad tampoco se nace hombre, sino que se llega a ser, ¿no? Eso me parece también un aspecto digamos, a retomar, ¿no? Y bueno, pues gracias, ¿no? por la generosa presentación que habéis hecho y vuestros inteligentes comentarios que redondean y hacen, digamos, mejor nuestro libro, si acaso, ¿no? Sí, por mi parte, pues nada, efectivamente, repetir las palabras que acaba de decir Marino y nuestro agradecimiento, vamos, sincero de verdad a la Fundación Gustavo Bueno, también a Daniel y a Rufino por sus intervenciones, que yo creo que han sido todas ellas muy atinadas y muy en el clavo y señalando cosas interesantes, ¿no? Estamos dando muchísimas charlas con motivo de la aparición del libro, muchas entrevistas a medios, muchos actos de este tipo, ¿verdad? Como el que acabamos de mantener online con unas cuantas personas, y es un gustazo volver a hablar con materialistas. O sea, es un gustazo, de verdad, volver a hablar con gente que no tiene a prioris, que no viene ya armados con ideas idealistas, dogmáticas, para en el lecho de Procrusto, ¿verdad?, ahí encajar a la gente, sino que reconoce, bueno, la realidad múltiple, variada, que hay que estudiar los fenómenos o sea, en tanto que se dan y demás. Y pues esto último que acaba de señalar Daniel, pues también me pareció interesante, ¿no? Acerca de cómo efectivamente, bueno, pues la masculinidad, la feminidad, etcétera, no son tampoco ideas abstractas, sino que tendrán que ver también pues con todo el concepto, con todas las categorías con las que se relacionan, ¿no? Nada, yo estoy de verdad encantado. Por eso, piropos, José, a pesar de que somos expertos en libros que no se leen. ¿Cómo? Perdón, no te he oído bien. Somos expertos en libros que no se leen. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y reivindico lo que dijo Marino hace ya al comienzo de esta charla, que nuestro libro es materialista porque es pragmático, y porque intentamos verdaderamente, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, la que sea, que se lea, que se discuta por los profesores de enseñanzas medias, por los médicos de atención primaria, por los padres que tienen hijos adolescentes y demás, ¿no? Y eso también, a su vez, entiéndase, obliga a un determinado tono en el libro, obliga, digamos, a excluir cosas que de otra manera se hubieran incluido, ¿no? Este tema da para una enciclopedia de 100 tomos, sin duda, ¿no? Y hemos seleccionado, y en parte el criterio de la selección es porque queríamos que se lea pues cuanta más gente mejor, ¿verdad? Y demás, ¿no? Muchas gracias, finalmente. Bueno, pues muy bien. Cabe simplemente rematar la cuestión pues, señalando que Javier Pérez Jara, en el número 174 del Catoblepas, que era un número especial en homenaje al fallecimiento de Gustavo Bueno, señalaba, bueno, el rótulo de pack ideológico, ¿no? Que el mercado pletórico de ideologías ofrece, ¿no?, a la sociedad. Pues bien, en este libro se da buena cuenta de un pack ideológico muy concreto que se aborda desde un montón de perspectivas de una manera sencilla, en el sentido de asequible, muy valiente,
porque hay cuestiones muy relevantes que no nos ha dado tiempo a tratar, como el tema de las instituciones, de la universidad infantilizada, de los orígenes en Estados Unidos, etcétera, 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 pero que es un libro al cual cualquier persona, por curiosidad, porque esté implicada en el PAC, ¿no? Por cercanía o en sí mismo porque lo ha adquirido, pues puede encontrar por lo menos unas respuestas en el sentido de que se ofrecen unas contradicciones que pueden motivar, bueno, pues a solventar esas inquietudes, a tener otras referencias y poder tener cierta luz sobre un problema tan farragoso que adquiere la categoría de popurrí. Sin más, gracias a los 4 por vuestro tiempo, por vuestros generosos comentarios y que nos veamos en el siguiente Teatro Crítico, si es posible. Un abrazo y Gracias. Gracias. y te leo el lunes. Está Bueno, bien. adiós. Hasta luego. Bueno, adiós. Daniel, se lo voy a decir, pero yo creo que todo el mundo lo sabe. Tu conferencia es en la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? Sí. Pero bueno, da igual, ya será Bueno, política. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Las EFO se publican según se acaba, ¿eh? O sea, Sí, según se corta de grabar, se sube a YouTube directamente. El reto que quieren asumir en la escuela es publicarlas antes incluso de que se ofrezcan, ¿eh? Yo creo que se está cada vez más cerca de eso. Sería una análisis fantasmal.